Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Aquí hablamos de cine y de los caminos, procesos y decisiones que hemos tomado para hacer cine, todo platicado de una forma casual y relajada. Mi nombre es Eduardo San Martín y soy un apasionado del diseño y de la gestión de la formación en cine, y estoy convencido de que se puede estudiar y aprender a hacer cine. Ve el podcast en YouTube, escúchanos en Spotify y síguenos en Instagram en la cuenta @EstudioCinePodcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. Hoy tenemos un invitado súper especial. Quiero presentarles a Michel Amado Carpio. Vamos a explorar pues su recorrido para llegar al punto en el que está ahorita, que justo acaba de participar de una forma muy importante y muy interesante en la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Para llegar a ello, pues primero vamos a explorar. Michel, hola, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Un placer. No, hombre, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y por compartirnos pues un poquito de toda esta experiencia, de todo este viaje que has realizado, de estas decisiones que has tomado para llegar a donde estás ahorita, que creo que estás en un punto de tu carrera muy dulce, muy interesante, el cual me gustaría pues explorar. Entonces, para ello, Michel, me gustaría que nos compartieras un poquito de dónde surgió la espinita de estudiar cine, dónde surgió la idea, qué te motivó y en dónde fue el primer pasito que tomaste para acercarte a esto del cine, estudiar algún taller, la licenciatura o ya posteriormente lo que hablaremos, que es tu paso por la SCAC. Bueno, a mí, primeramente gracias por regalarme el tiempo para conversar con ustedes y por supuesto estar a la disposición de sus preguntas y sus dudas. Al contrario, Eh, gracias a ti. un placer. Mira, creo que en la vida hay como momentos que detonan cosas y que a veces son inesperados y que esos detonantes o generan un parteaguas o te alejan de las cosas, ¿no? Hay cosas que a mí me alejaron enteramente de meterme al mar, ¿no? Como la película de Tiburón. Entonces soy muy cauto de meterme al mar y entonces eso fue un detonante que a mí me empujó hacia una orilla que es ni siquiera intentarlo. En el caso de la fotografía y del cine, yo recuerdo que una de las primeras imágenes que me quedaron grabadas fue cuando tenía quizás unos 6 años, 5, cuando hay una exploración de los libros de la casa de los abuelos y estaba la enciclopedia Salvat de animales y en una de las portadas de los libros eran las fauces de un tiburón frontal a cámara, ¿no? Abiertas. Wow. Y entonces para mí era muy sorprendente como niño pensar cómo se había hecho esa fotografía. Claro. En primera tenías que estar abajo del agua y en segunda tenías que estar enfrente de un tiburón, ¿no? Entonces Claro. no me parecía muy fácil y siempre fue como la fotografía despertó un interés en términos de curiosidad, me parece, ¿no? En términos de saber cómo se había hecho algo. Y entonces empecé a ver desde muy pequeño, con mucha curiosidad, las cosas de la televisión y las cosas del cine, ¿no? O sea, Órale. otro detonante. Claro. Eh, el regreso del Jedi, Star Wars, la primera película que vi en el cine. Hombre, para mí el monstruo, cuando Luke cae al pozo de Jabba, Ujú, ujú. eh, para mí el monstruo significó todo, ¿no? Decía, sí hay vida afuera de este universo, no hay Claro. duda. Claro, claro, totalmente. No había dudas, no había pruebas, pero tampoco había dudas, ¿no? Entonces, para mí las imágenes comenzaron a tener un ritual de fantasía, de un mundo que no necesariamente era verdad, porque también me enseñaron en casa que lo que se veía en televisión, que lo que se veía en el cine, que lo que aparecía en el radio era ficción, era la opinión de alguien, era la creación de alguien. Entonces, para Wow. mí, eso significó un objeto asequible, ¿no? Podía, o sea, si esto lo podía crear alguien, era porque había alguna forma para intentarlo, ¿no? Yo creo que, digamos, viendo en perspectiva, eso fue una de las grandes detonantes para empezar a investigar cosas sorprendentes como la animación. Recuerdo que también tenía un gran placer por ver caricaturas todas las tardes, ¿no? Todas las tardes veía caricaturas y para mí era sorprendente. Y el día que descubro cómo hacer un flipbook, que era
Claro. Es la clásica ejercicio en donde dibujas un objeto en una hoja de un cuaderno y en la siguiente hoja ese mismo objeto desplazándose y Ujú, luego haces una especie de abanico y se nota el movimiento, ¿no? Entonces, haber claro. descubierto ese tipo de cosas era así de, ok, aquí hay ciencia detrás, ¿no? O hay algo, ¿no? Y siempre fui muy curioso y yo creo que el cine y la fotografía eh, respondían a esa duda, ¿no? Wow. Porque, porque digamos, hay actividades creativas que te pueden empujar a ciertas preguntas, pero que no es fácilmente responderlas. Imagínate que mis preguntas fueran alrededor de la astrofísica, ¿no? O sea, si no tienes un laboratorio, pues quizás no puedas descubrir cómo se mueve el átomo. Ujú, O yo ujú, qué sé, ¿no? claro. Estoy diciendo alguna estupidez. Pero lo que quiero decir es que el cine y las imágenes se convirtieron en un referente que era posible alcanzar gracias a la educación en mi casa. Hay libros en casa, hay historias en casa, hay televisión en casa. En mi casa nunca estuvo peleado el hecho de ver la televisión. Para nosotros era espectacular ver a Capulina en blanco y negro Claro. y cosas que eran divertidas. Por ejemplo, era bajar o subir el brillo de la televisión y con eso descubrí cómo modular la luz, que luego Ujú. se convirtió en cómo exponer de una manera creativa y casi dramática y emocional, Ok, ¿sabes? caso Entonces curioso. creo que fueron. Ay, perdón. Caso curioso, eso que mencionas que me parece muy importante, el contexto en el que te desarrollaste, que permitió esa búsqueda y esa creatividad, porque también recuerdo que en aquellas épocas el ver la televisión muchas veces era pues algo muy modulado, muy cuidado por los padres de familia y, y el hecho que te hayan permitido, abierto, tener acceso a todo eso, y lo que decías, a mí me explicaron que esto era ficción. Y eso también creo que es muy, muy interesante. Creo que moldeó de una forma muy clara tu pensamiento y tu forma de acercarte a la Sí, creación. incluso cuando a mí me platican una película que yo no he visto, a mí no me importa si me platican el final, ¿no? Porque creo que el gozo está en la construcción de la misma película, ¿no? O sea, Claro. ¿cuántas veces no nos hablaron de Soy Cuba? ¿Sabes? Esta película con el tiro perfecto y grandes planos enormes. ¿Cuántas veces no hemos leído de esa película? Ujú. Y el día que la vemos, produce un placer y una explosión orgásmica en los ojos que no tiene, Claro. no tiene precedente, ¿no? O sea, hace pocos meses vi en IMAX Tiburón Órale. y yo nunca había visto, mira, cuando ellos están despertando en el bote borrachos, Ujú. que en la última pelea contra el tiburón, hay un previo al amanecer, se ve el cielo y hay dos momentos en que pasan estrellas fugaces. ¿A poco? Yo lo estaba viendo en el IMAX y Ujú. iba con mi gaffer Ujú. y de repente vi eso y luego lo vi otra vez y dije, ¿qué pasó? Y me dice, nunca habías visto las estrellas fugaces, ¿verdad? Y Ajá. yo, maldito IMAX, ¿no? O sea, Claro, por ¿sabes? supuesto. Y el placer de verlo es mucho más significativo que el hecho de que su piel y me da la inquietud o me regala la inquietud de poder intentar descubrir cómo se hacían las cosas, ¿no? Claro. Y en el cine y en la fotografía encuentro ese lugar para explorarlo. Porque además, bueno, en mi casa habían cámaras, como en todas las casas. Ujú, O ujú. sea, en mi casa había una cámara, habían no solo una cámara, teníamos varias cámaras y una la usé para desarmarla y ver cómo funcionaba eso de hacer fotografías. O sea, nunca más volvió a operar, por Claro, supuesto, claro. ¿no? No volvió a su estado original. No, no, un regaño, un muy buen regaño y No, respeto por las cámaras. no, claro, claro, pero qué interesante, qué forma de acercarnos también a cómo lo hacen las nuevas generaciones ahora, ¿no? Que tienen un acceso ilimitado básicamente a los contenidos audiovisuales y a la producción. Con un aparatito de estos ya se puede producir. Oye, y entonces en este sentido de exploración donde ibas, ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Un taller, la licenciatura, irte a la SCAC? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Algo de fotografía? Eh, eh, una cuestión amateur, Ujú. ¿sabes? El acercamiento a una cámara en casa, Ok. el acercamiento al material de cine de mi abuelo, ver películas
sobre todo de corte emotivo, porque era mi familia, porque eran mis tíos de jóvenes, porque eran mis tíos Claro. moviéndose a 16 cuadros por segundo, lo cual lo hacía muy simpático. Era como ver a Chaplin, pero con mis tíos, ya sabes, correr chiquitos ahí cayéndose. ¡Tuc! Claro, claro. Y, y, y eh, creo que tener la cámara y que además mi padre ni le interesaba explicarme, ¿no? O sea, yo tiraba fotos y eran las fotos peor compuestas y peor expuestas y además vibradas y todos los errores que podíamos corregirle a los alumnos en esta época Claro. estaban en mis fotos, ¿no? Órale. Y yo decía, pues quién sabe por qué no me saldrán las fotos, ¿no? De algún día me saldrán, ¿no? Y entonces íbamos al concierto de Pablo Milanés y yo tomaba fotos de noche y ya sabes, pura abstracción de colores muy bonitas. Este, y, y, y entonces, esto fue un cambio muy interesante en mi vida porque en Ujú. la preparatoria, voy a hacerlo muy rápido porque no es de mucho interés, van a hacer un examen de conocimientos y gano una beca para estudiar en la Universidad Panamericana y en la Universidad Panamericana en ese tiempo, pues las carreras eran muy aburridas, ¿no? Ok. Contabilidad y me meto a contabilidad, ¿no? Y entonces me aburría mucho, ¿no? Era la cosa menos creativa del mundo. Ahora, me ha dado las bases para comprender todas las cuestiones de impuestos, ¿eh? Eso Genial. Es debo básico. acreditarlo. Y entonces, después del primer semestre, yo estaba tan aburrido que decidí meterme a música y era un sueño que tenía deuda. Y en la música descubro que todo se basa a través de las matemáticas, ¿no? Y descubro como el uso práctico de las matemáticas, Eduardo. Y esto es como un punto de inflexión en mi vida porque hace un cambio absoluto, ¿no? Regularmente los espacios creativos no le prestan el debido respeto a las matemáticas y a la ciencia exacta. Y entonces, cuando yo descubro que la música es fracciones, matemáticas, tiempos, proporciones, todo eso, dije, "Uy, esto no está tan difícil, ¿no?" Claro. Después dejo la música y empiezo a estudiar ciencias de la comunicación. Y en ciencias de la comunicación me encuentro materias que tienen que ver con fotografía, video y Claro. todo esto. Y entonces todos los semestres practiqué la fotografía y se me daba muy fácil, ¿no? Era muy, muy sencillo Ujú. mi aproximación al revelado, a entender los químicos, los tiempos, temperaturas, controlar todo ese tipo de cosas, ponerle hielo, quitarlo, agitarlo. O sea, para mí era muy, muy, muy fácil incluso atreverme a equivocarme, Ujú. ¿sabes? Había gente en el salón que decía, pero es que ¿cómo bato el tanque, no? Y diga, pues bátelo, ¿no? Pues cómo va la salsa, da lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué Claro. pasa. Claro, claro. Entonces, nunca le tuve miedo a la fotografía y era la experiencia más divertida de la vida porque además creo que, se lo digo a mis alumnos, que la belleza de la fotografía y la belleza de la cinefotografía es que si nos equivocamos, nadie se va a morir, nadie, ¿no? O sea, Totalmente de quizás acuerdo. haya unos cuantos egos lastimados, va, quizás te quedes sin trabajo, va, pero nadie se va a morir, ¿no? Que eso es una gran diferencia entre ser un piloto de avión y ser un cinefotógrafo. Claro, un ¿Sabes? cirujano. Si dices, oye, voy a intentar una pirueta aquí con 250 personas, no es buena idea. Y si Claro, tú claro. dices, oye, voy a equivocarme en un tercio de exposición porque voy a intentar algo, nadie va a morir, ¿sabes? Entonces, reconozco este regalo que nos Ujú. hace esta ciencia y Claro. entonces a través de la música empiezo a poner en práctica las matemáticas en la fotografía, que el doble de tiempo, que un cuarto de tiempo, que bla, 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 se iba expandiendo no solo en el ISO, la velocidad del diafragma, sino en decisiones que eran cada vez más complejas, combinadas, y eso me iba llevando a otros círculos creativos como operar una cámara de cine, que fue cuando llegué al SCAC, Ok. ¿no? Y de ahí del SCAC regreso a México, me regreso al mundo de la animación que me había inquietado desde niño y entonces he combinado desde el 2006 acción viva, stop motion y fotografía fija, además de dar clases. Wow. No, no, interesantísimo. Y ya iremos entrando a esos vericuentos que nos acabas de compartir. Entonces, me gustaría ahora tomar la cuestión del SCAC. Me gustaría saber cómo fue que tomaste la decisión, cómo fue que escogiste la SCAC. Estamos hablando de una SCAC del 2004, cuando todavía la Sí. SCAC no tenía la fuerza que empezó a tener por ahí del 2010, 11, 12 y ahorita ya ni se diga, ¿no? Entonces,
Tú en sí. México, tengo entendido que ganaste un Fonca para estudiar en el extranjero. ¿Cómo decidiste el SCA? ¿Qué fue lo que te hizo decidir ahí es el lugar donde yo quiero terminar o continuar mi formación más bien? Mira, yo a veces soy una persona que visualiza muchas cosas y planea, ¿no? Por eso soy un buen director de fotografía. También soy una persona que a veces me dicen, ¿es esto? Perdón, Al perdón, día Michelle. siguiente vendo todo y al otro día me voy. Perdón, Sí. se cortó justo cuando lo que dijiste antes de, por eso soy un buen director de fotografía, y me gustaría saber qué fue lo que dijiste antes de, por eso soy un buen director de fotografía. Que soy una persona que planea y que Ujú. tiene la capacidad de visualizar todo y tener, digamos, un diseño de las cosas, y por eso soy un buen director de Ya. fotografía. Pero también soy una persona impulsiva, por otro lado, ¿no? Hoy lo pienso, mañana vendo las cosas y pasado mañana me fui, ¿no? Órale. Y entonces, lo que sucedió en el SCAC fue un poco eso. Un día, nuestros cine reuniones con amigos muy queridos de la carrera, con Diego Zavala, me dice, te voy a poner una peli que te va a volver loco. Y yo, ¡ah, poco! Te reto que me pongas una peli. Y me pone Tren de Sombras, de José Luis Ah, Guerin, claro, claro, fotografiada por el maestro Tomás Pradeval. por Y a supuesto. mí se me cayeron los calzones como nunca se me habían caído en la vida, Eduardo. Wow. ¿Sabes? Así dije, ¿cómo? O sea, me tocó, ¿sabes? Como cuando te comes un platillo y te gusta un chorro. Ujú, Lo ujú, mismo me pasó con esa película y dije, qué brutalidad, ¿no? Y entonces un día Diego me escribe y me dice, ¿ya viste que Tomás Pradeval, el director de foto ujú. de Tren de Sombras, está dando clases en el SCAC y hay un máster de cinefotografía en cine 16 y 35 milímetros que Claro. él lo conduce? Y yo, con Sí, claro. permiso, apliqué Órale. y en menos de 6 meses me habían dado la beca y me habían dado la plaza en el SCAC y me Wow. había titulado y había vendido mi bocho y había hecho todo lo que tenía que hacer para irme a estudiar al SCAC, porque la película de Pladeval me pareció una genialidad y es una de las 10 películas que más han influenciado mi formación. Wow, wow. Oye, y Cuando cuando se estuviste en... lo dije a Pladeval en el SCAC, porque, perdón, un paréntesis Sí, sí, chiquito, claro, cuando claro. Pladeval pregunta que por qué estábamos ahí, y le dije, porque vi Tren de Sombras, y me dice, hostias, pero hay como 4 copias en el mundo, y le dije, y una copia de ella la tiene un amigo, y en Betamax, digo, en VHS. ¿Cómo crees? Y Wow. Tomás así de, bueno, en México. Oye, ¿y esa copia era original o era pirata? Mi amigo había estudiado un máster en documental con José Luis Guerin, entonces Ah, muy vale, probablemente venía clarísimo. de ahí. Wow, wow. Pues justo, bueno, esta cuestión de la SCAC, tú tuviste la oportunidad, como muchos de nosotros que estudiamos ahí en la SCAC y con Tomás como director del máster, de ver la película Tren de Sombras proyectada en el cinema de Terraza. Sí, 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 Bueno, sí, 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 sí. supongo que bueno, habrá sido un sueño cumplido, ¿no? Ver la película junto al director de fotografía que hizo que tomara la decisión de irte a estudiar ese máster. Es una experiencia genial, ¿no? Sí. No, Tomás es una de las 3 personas que me ha cambiado la manera de cómo veo y cómo entiendo la luz y la fotografía y la cinefotografía. Wow. En esos momentos que era 2004, cuánto tiempo duraba el máster? 4 meses. Ah, ok, bueno, entonces sí, seguía muy similar. Supongo que, bueno, ya hablaremos también de Tomás, que tengo muchas ganas de platicar contigo de Tomás Pladeval. En el máster, ¿qué consideras tú que fue aquello que te marcó? Aquello que aprendiste que te hizo confirmar o no que haber estudiado ese máster fue algo importante en tu carrera profesional. Mira, lo pienso por un sistema de comparación. Ujú. Yo para temas de biología soy muy malo, ¿no? A mí me explican algo sobre enfermedades, sobre parásitos, me entra por una idea, me entra por una oreja y se sale por la otra, porque no alcanzo a conectar la relación de la sangre con las venas. Soy un imbécil, ¿no?
pero en fotografía me pasan cosas muy extrañas que es que lo entiendo casi de primer golpe, ¿no? Y Ok. entonces escuchar a Pladeval hablando sobre sensitometría, densitometría, colorimetría, fotometría, y que además para mí era la primera vez que yo estaba frente a alguien como él, digamos, muchos de mis compañeros venían del CCC Ujú. y yo venía de Ciencias de la Comunicación del ITESO, ¿sabes? O Claro, sea, claro, que de me cine pasó habíamos igual, visto ¿eh? solamente cámaras de video, ¿sabes? Sí, 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 sí. Yo venía Y de la además Ibero, sí. no veníamos de la capital, ¿sabes? Veníamos de la Claro, provincia. claro, Entonces, claro. mi acercamiento con luces era mínimo y mi acercamiento con las cámaras también era muy pequeño. Y, y se notaba la diferencia porque en el SCAC hacían dos grupos en prácticas, uno que tenía mucha experiencia y otro que tenía poca experiencia como para ir encaminando y pues no ponernos el pie, ¿no? Órale, qué Y, bien. y entonces me pasaba que con Tomás hablaba sobre todo esto y lo entendía con un montón de claridad. Wow. Es muy bueno Era la explicando. Tenía primera vez que clarísimas escuchaba sobre sus cátedras. Sí, sí. totalmente. O sea, la brillantez de los alumnos es producto de la brillantez de los maestros, ¿no? O sea, no hay duda. Tomás es brillante. Pero, ¿sabes? Es como cuando deseas algo y además se puede, como cuando hay amor a primera vista, que Ujú, sabes que ujú. volteaste a ver a alguien y esa alguien te voltea y te corresponde la mirada. Aunque hablemos de fútbol, ¿no? Seguramente va a haber clic, ¿no? Claro, claro, Y claro. entonces, lo que me pasaba con la fotografía y con la cinefotografía y con la luz es que entendía. Probablemente no tan profundo como ahora lo hago, porque ahora lo veo y digo, ay, ¿cómo no lo vi, no? Por supuesto, Ni tan por supuesto. profundo como lo sabe Tomás, pero había un entendimiento, había un acuerdo muy elemental entre todo lo que sucedía con Tomás y con todo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando hacía pruebas yo decía, yo quiero asistirte, entonces yo agarraba la hoja y llenaba y decía, M 5.6, ¿no? Y entonces medía Claro, 50 cuatro horas así. pulcanes, ¿no? Y entonces ahora vamos a hacer una exposición con -1 y entonces yo anotaba, ¿no? Y todavía tengo esas notas, Eduardo, y Órale, las veo y digo, qué virtuoso el tipo, ¿no? totalmente, totalmente. Uy, qué buena experiencia que hayas guardado eso. A mí me tocó, bueno, asistir, estar en las clases, todo esto, pero no guardé ningún documento de ese tipo. La verdad, qué vergüenza. Es una belleza porque está la memoria de Tomás encima, ¿no? Sí, Y a mí me sí, sí, tocó sí. ese SCAC. Y digo, yo cuando estaba en clase, yo veía a mis compañeros los brasileños que les encantaba la fiesta. Así llegaban y luego Tomás agarraba chispita y ¡pum! ¿No? Una clase de 4 horas se convirtió en una de 6, ¿no? Porque, Órale. porque se emocionó sobre sensitometría que le encanta, ¿no? Es Sí, un sí, tema sí, que sí, le, sí. le vuelve loco. Y entonces se soltaba, y si alguien soltaba una pregunta, decía, bueno, pues ni modo, ahí voy, y como gordo en tobogán. Claro. Y entonces, y yo recuerdo que éramos dos compañeros, Juan Miguel Márquez, un chico de Tenerife, y yo, que nos volvíamos locos escuchando y anotando, y todavía tengo mi cuaderno con todas las notas sobre el SCAC, Claro. y para mí pues fue un gran regalo de la vida, porque además fue la primera vez que salía de México a hacer estudios, ¿no? Ujú. Y entonces, pues me dediqué en cuerpo y alma, pues a aprender, ¿no? Los días que nos tocaban no hacer nada, nos íbamos a las prácticas de los grandes, Ujú, ujú. ahí vamos a enrollar cables, o nos íbamos a la videoteca, que era una biblioteca enorme, o nos íbamos a pedir cámaras y película, porque pues tú lo viviste, uno podía llegar y decir, oye, quiero la SR3 con 2 latas de 400 pies y tantas lámparas porque vamos a hacer una práctica. Ujú, Y ujú. entonces, porque estaba incluido en el taller, ¿no? Sí, Entonces, la verdad es no, que como locos disparando y haciendo pendejada y media. sí, es esa dinámica del ska A que ver, también poco a poco fue cambiando y fue modificándose un poquito esa libertad y ese acceso, por evidentes razones, pero sí, yo también cuando llegué y estaba toda a tu disposición y los tiempos y los equipos y todo y la gente, dije, wow, esto está padrísimo. Así es, así es.
Michelle. Sí, no, había gente que se quejaba de la bodega, de las lámparas, y yo les decía, no, hombre, con esta bodega te hacemos 4 películas en Guadalajara. No, claro. Imagínate. Sí. Cuando tú fuiste, ya estaban en el edificio este de la Farinera, ahí en Colón 94, me parece. Sí, en En terraza. terraza. Ok, Sí. perfecto. Oye, pues también dentro de esta experiencia de poder contactar contigo, de platicar contigo, que también quiero agradecerte toda tu generosidad, porque pues justo cuando yo estaba tomando la decisión de irme a estudiar al SCAC, estaba buscando gente que había estudiado en la SCAC. Y por alguna razón te encontré, te mandé una solicitud de amigos ahí en Facebook, cuando Facebook todavía era esta como herramienta para contactar gente y todo esto, que era pues, la única que existía, yo creo. Y meses después, cuando yo ya estaba allá, me respondiste y empezamos a platicar. Y empezó este contacto, esta amistad profesional que a la fecha de hoy ha durado, yo creo que ya son, podríamos decir, 12 años casi, casi. Este, y recuerdo mucho que en ese contacto, pues uno, me fuiste compartiendo tu desarrollo profesional, porque me hacías preguntas técnicas, yo también te hacía preguntas técnicas, y me compartías tus primeros proyectos profesionales, es decir, me compartiste tu ópera prima y todo esto. A lo que quiero llegar es que antes de entrar a esos proyectos, algo que te agradezco mucho porque fue a través de ti es que en la página de Facebook compartiste hace unas semanas o meses ya el documental de Tomás Pladeval, el de Hombres, que significa de sombras, ¿no? Y justo lo vi ayer en la noche, te había comentado que no había tenido oportunidad. Qué bello documental. No, o sea, tal cual tú lo dijiste, la piel se me puso chinita. No puedo decir que me salieron lágrimas, pero se me inyectaron los ojos porque fue estar una vez más frente a Tomás Pladeval con su característica forma de explicar y su extrema rigor científico para hacer las cosas. Sí, es bellísimo. Es bellísimo. A mí me sacó las lágrimas porque me sorprende que Tomás, que todo lo sabe, todavía se siga sorprendiendo de la vida, Claro. ¿no? Y vaya o sea, mira, a mí una de las cosas que me gusta mucho de la fotografía y de la cinefotografía y en general del arte es como cada uno de nosotros, y hablo cada uno de los que utilizamos las herramientas del arte para expresar algo, interpretamos y traducimos la realidad y el mundo, ¿no? Yo soy una persona que traduzco las emociones a través de la luz y el drama a través de la luz y las emociones a través del color. Entonces mi Ujú. trabajo es muy emotivo y dramático, ¿no? Claro, Y claro. Tomás, esta virtud que tiene, es el tipo que entiende todas las variables que suceden en el planeta, humedad, Sí. temperaturas, todas las variables, el barómetro, todo lo Sí. que quiera, y las puede traducir al uso de la cámara, Sí, 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 ¿no? totalmente. Entonces me acuerdo cuando estaban en el documental y dice, ¿te acuerdas, Tomás, que en el examen nos ponías, que a todo el mundo nos ponía, no, Jordi estamos en Branzuela una le hizo esa temperatura, pregunta. ¿no? Y también esa es la única persona que le he escuchado decir, pon el diafragma en 5/6, 2/3, menos un cuarto. Sí, sí, sí. Eso era impresionante. Sí, Es una delicia, güey. Y sí, sí, veías sí. los resultados y decía, porque la curva sensitométrica tiene que estar así, veía la curva sensitométrica en donde tenía que estar. Claro, claro, no, ¿Cómo no es un querer a ese hombre, no? científico total. Y el documental es un gran homenaje, Sí, no solo a Tomás, sino a la luz y a la fotografía, porque en realidad hay muy poco material que hable sobre estos genios de la época. sí, Y sí. este es un documental bellísimo, To- bellísimo. Totalmente. Y algo que también me gusta mucho del documental es que comparte y plasma no solamente pues, la capacidad profesional, técnica de Tomás, creativa, sino también esa generosidad con la que se caracterizaba. O sea, Sí, desde que yo tomé clases con él, que habrá sido en el 2009-2010, ahorita ya son 12 años después, él en ese momento ya estaba organizando su material y ya había donado varias cosas a la Filmoteca de Cataluña. Entonces, la verdad, qué envidia y qué suerte tiene la Filmoteca de Cataluña y todos los catalanes que andan por allá y los estudiantes de poder acercarse a ese material que él poco a poco ha ido generando, construyendo, almacenando y catalogando y que lo ha donado con toda la generosidad para que en el futuro, dentro de 100 años, como dice en el documental, puedan
pues sorprenderse comparando ciertos datos, ¿no? Es una de las cosas que me heredó el SCAC y me heredó Tomás, ¿no? La Ujú. seriedad y la disciplina y el rigor de nuestra labor, ¿no? No es solo pasarla bien en set o fiestas o estas cosas Claro, un poco absurdas, ¿no? Lo que importa es la labor. Y en la labor está una serie de asientos científicos, matemáticos, ¿sabes? De mucho totalmente, rigor, ¿no? totalmente. Y ya por último de este tema, que quiero compartirte que estaba viendo el documental, empezó a hacer sus pruebas para calibrar el exposímetro en el dodecaedro, que no los enseñó, lo llevó a clase uno que le había hecho. Y en ese momento le puse pausa, me paré y fui y traje esto. Bueno, tú lo ves acá en el podcast, lo ven en otras cámaras. Aquí viene envuelto esto. No sé si lo reconoces un poco. Es una Kelly. Es una herramienta. Uy, De hecho, ahí sí. viene el nombre, es de Kodak. Es una herramienta para poder exponer, para poder tomar decisiones de foco, de la distancia, de la profundidad, de la zona nítida. La verdad es que yo nunca he sabido usarla perfectamente. Pero esta Kelly, justo en el documental, le preguntaron, oye, Tomás, ¿tienes tus herramientas? Se las he regalado a los estudiantes. La verdad es que en esa época, yo cuando estaba estudiando ahí, él ya empezaba a retirarse y mucho de su equipo lo vendió a muy buen precio. O sea, en realidad era algo simbólico. Obviamente yo quería comprar su fotómetro, pero pude comprar esta Kelly. Y la guardo con muchísimo cariño. También Híjole, le hubieras dicho que te la firmara, lo mano. sé, no sabes cómo me arrepiento de eso. Y tengo otra cosa que fue lo que me recordó, que eso ya no lo pude traer, que es un marco, es un cuadro de cristal, como si fuera un cuadro, pero dentro del cuadro tiene eh, medio centímetro de carbonato de calcio, que era un elemento que él utilizaba como un reflectante del 100%. Y ahí tiene su letra que dice, carbonato de calcio, reflectante 100%. Y ese ya no lo pude traer No, porque, no, no, porque no. se le está Qué escapando belleza. ya un poquito el Qué- carbonato de calcio. Pero bueno, lo guardo con muchísimo cariño y quería agradecerte justo este momento que me regalaste de poder encontrar el documental a través de ti y de que tuvimos una pequeña conversación ahí en tu chat. Y pues nada, larga vida a Tomás y a la cinefotografía. Larga vida al maestro Pladeval, al maestro de maestros, ¿no? Qué Correcto. joya, qué chido, qué maravilla que lo tengas. Sí, Qué no, chido. lo guardo con muchísimo Luego cariño. me lo tendrás que enseñar. Perdón, se cortó un poquitito. Luego me lo tendrás que enseñar en vivo. Por supuesto que sí. Y ya le faltó la firmita a Tomás, pero bueno. Oye, pues Michelle, pues como podrás ver, estoy muy contento y muy emocionado de platicar contigo, pero ya quisiera también empezar a platicar pues de cómo has caminado, ¿no? Me acuerdo que en aquella época en la que estábamos platicando, prácticamente hace 10 años, estabas haciendo tu ópera prima, era una película pequeña de terror en Guadalajara, me parece. No recuerdo bien, pero me parece que estabas rodando con la 5D, o fue con otra cámara. Sí, con la 5D, Va, con la primera 5D. exacto, que también en esa época ahorita la gente dice, bueno, la 5D incluso ya andan jugando hasta con las Sonys, ¿no? En ese momento la 5D fue un parteaguas en la democratización del cine, de la producción, de la creación audiovisual. Me gustaría platicar contigo y que nos cuentes un poquito cómo fue ese acercamiento tuyo, cómo llegaste a esa película, cómo fue que alguien y tú lograste posicionarte como el director de fotografía de esa ópera prima, que seguramente posteriormente te fue abriendo pues muchas más puertas. Mira, es El eco del miedo y el El director es eco del Sam miedo. Reyes. Eh, yo, lo que pasó con Sam y digamos con todo el equipo es que todos nos conocimos cuando hacíamos animación con René Castillo en Mandaraca. Y Órale. entonces todos ahí nos fuimos conociendo desde prácticamente el 2005, que fue la primera vez que me invitaron a resolver un acertijo lumínico, ¿sabes? Ah, Porque en caray. animación como, como expones con bajas velocidades, porque eso lo permite la animación, porque digamos los personajes están estáticos, Claro, tú puedes tomar fotos de segundos mientras haya un tripié. por supuesto. Entonces,
había una situación en la que estaban utilizando fluorescentes y por la velocidad de exposición que estaban utilizando, había flicker, ¿no? Y entonces para resolver eso había que bajarlo a los hercios, ¿no? Al Ujú, sesentavo mínimo y de ahí para ujú, abajo. ujú. Y entonces cuando llego y le resuelvo eso y además les doy más profundidad de campo y además resuelvo algunas cosas que un cinefotógrafo ve, René queda muy contento y me dice, oye, ¿te Wow, gustaría hacer un poquito más de pruebas? Y yo, me encantaría, además con René Castillo, por pues porque René supuesto. Castillo, René Castillo es uno de los grandes cineastas y grandes colegas y grandes amigos y en ese Referente momento, pues total del para, stop motion en México. sí. Y dije que sí, y entonces empecé a ayudarlo y empecé a aprender con él. Y en el equipo estaba Sam Reyes, Sam Méndez, no el director Ya me estaba otro, sorprendiendo. otro Ok. Samuel Méndez, que es animador, y otros colegas. Y entonces, desde el 2005 hasta el 2011, resolvimos todos los comerciales que se te puedan ocurrir, ¿sabes? A veces teníamos personajes en azul y en verde y no podíamos utilizar ni green ni blue screen y utilizábamos cromas contra rosas cuando no había cromas, ¿no? O sea, Wow. yo me refiero a cromas en contraluz. Entonces, estábamos inventando cosas y resolviendo. Y entonces había muy buena comunicación entre cámara, VFX, producción, dirección, y resolvíamos cosas muy rápido, ¿no? Y entonces Sam empezó a escribir su primera ópera prima. Oye, Y perdón. Pero antes de continuar con Sam, que definitivamente quiero ir por allá, me acabas de dar algo súper interesante que estaba dejando de fuera, que es la cuestión de René Castillo. Y antes de René Castillo, ¿tú sientes que estas habilidades que demostraste frente a René Castillo eh, son las que adquiriste en la SCAC? ¿O a través de la formación? claro, Ok. claro, porque recuerda que Pladeval era un tipo que no solo hacía dirección de fotos, sino que agarraba su cámara fotográfica para hacer sus leicas, sus pruebas, Claro. ¿no? Que de hecho es la que hacen el Entonces, documental también con esta película de hace 105 años. Muy interesante. sí que es una maravilla. Y entonces a mí lo que me parecía muy bonito era que Tomás nunca peleó los lenguajes cinematográficos. Él entendía el cine y entendía la foto, pero también entendía los flashes y también entendía la luz natural y también entendía cómo combinarlos y poner luces prácticas, ¿no? Claro, Entonces, claro. cuando yo llego al stop motion, pues fue una cosa muy sencilla acceder al lenguaje del stop, que no es el lenguaje del cine, porque en el lenguaje del cine tenemos un límite para el shooter speed, Por y en el lenguaje del supuesto. stop motion no existe eso. Mientras controle la luz, entonces el acertijo se convierte en el control de la luz, ¿no? Wow, qué Y, chido, qué chido. y, y entonces para mí fue eh, era muy interesante porque a mí me pasaba que me ponía un acertijo y entonces pensaba en todas las cosas que nos había enseñado Tomás, fórmulas y decía, tiene que ir por aquí, ¿no? Cuando le preguntan, Tomás, ¿habrá imagen en esta película de 105 años? Él con seguridad contesta, sí, por supuesto, Sí, debe haber, claro que debe haber, ¿no? Y lo claro, garantiza, claro, incluso a pesar de que la película Virgen tiene 105 años, ¿no? claro. Qué atrevido. Y entonces a mí me pasaba lo mismo. Yo hacía los procesos matemáticos y decía, no, por aquí, seguro, 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 pero seguro, ¿no? Y Sí, entonces sin duda. tirábamos y las cosas quedaban, ¿no? Porque en realidad las matemáticas nunca fallan, ¿no? Claro, totalmente. Y eh, entonces me encuentro con todos estos procesos, nos hacemos muy cuates, nos entendemos muy bien, me invita a fotografiar su primer película, Wow, vientos. ¿sabes? ¿Y cómo fue tu sensación? ¿Cuál fue tu sensación de acercarte a de tengo la responsabilidad de hacer la fotografía de un largometraje? ¿Sabes? Eso es una cosa muy chistosa y es una pregunta que, que aparece continuamente, ¿no? Ujú. ¿Te da nervios? ¿Estuviste nervioso? ¿Traes miedo? ¿Sabes? ¿Hubo algo que te inquietara? Y nunca me ha pasado. A ver, si existe Ujú. el nervio normal, sobre todo cuando uno va empezando, que dices, hoy mañana es el primer día de prender la lámpara, y no duermes toda la noche, ¿no? Claro. Creo que eso es inevitable, ¿no? Y creo que eso es un poco de lo que nos hace muy humanos y que nos pone como en este lugar de no ser perfectos, ¿no? Ni de tener control nada, que eso es maravilloso, Y también es ¿no? positivo, ¿no? Porque Porque saca te lo mantiene mejor de... en un estado de alerta.
O sea, si no sientes eso al Sí, principio de tu proyecto, es que algo anda mal por ahí. sí, 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 por supuesto. O sea, ahora estoy haciendo un proyecto nuevo y ya están los guiones y todo, y mi contrato comienza a partir de febrero Ujú. y yo no puedo parar, ¿sabes? Estoy leyendo y haciendo mis breakdowns y así separando por locaciones, que es lo primero, y poniendo movimientos de cámara y las posibles acciones de las lámparas ¿sabes? Y eso, y pues no, y aunque llegara al último día, no estaría preparado, porque la cabeza tiene una avidez, tiene una locura por llegar más lejos, ¿no? Y es delicioso, ¿no? O sea, por ejemplo, déjame enseñarles a ustedes. eh, Por ejemplo, esto, me voy a acercar al mundo de Pinocho. Ajá. Es, Les voy a enseñar ¿dónde está? Una escuela de cámaras. Esto es una anotación de un set. ¡Wow! Qué privilegio, Michelle. Muchas gracias. Y entonces, Ah, se congeló. déjame nada más quitar el vaso de agua para no hacer un regadero. ¿Y ya mejor? Ahí está, perfecto. Este Sí. es el mapa de dónde están las luces, Ujú. dónde está la cámara, y luego abajo viene, dice canal 16, es un 650, con las gelatinas 501, 061, 708, el valor de exposición 0.9, no sé, no alcanzo a leer la potencia de la lámpara. Y entonces hay una serie de información de todas y cada una de las lámparas, la función de todos y cada una de las lámparas, Wow, pero ¿eso lo hiciste en preproducción? O sea, ¿tú ya planeando hiciste esa propuesta, esos cálculos? ¿O eso es un reflejo de lo que ya no, se ejecutó? no, eso es una ejecución. Ah, va. Pero digamos que el proceso no empieza de allí, pero sí Ujú. más o menos empieza con esa forma, ¿no? Ok. Pones tu key, pones tu fill, pones bla, 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 vas haciendo pruebas de gelatinas, vas haciendo pruebas de exposición y llegas a un punto en el que todo mundo eh, está de acuerdo, que es dirección de arte, el director de fotografía, porque yo en Pinocho hacía la Ahí. cámara, que es iluminador y camarógrafo. Y entonces ya cuando todos ellos aprueban, ya cuando vamos a tirar, yo digo, momento, mido, anoto, y entonces si por alguna razón se funde lámparas o tengo que abrir una nueva unidad o se tiene que cerrar esa y moverla a otro espacio, esto es repetible. Wow. Ahora, tuvimos una pequeña. Se congeló la imagen un momentito cuando estabas explicando una de las preguntas que yo tenía para ti, que es: ¿qué es un lighting camera person? Un lighting camera person es un iluminador y un operador de cámara. Ok. ¿Qué significa esto? ¿Y en dónde funciona un lighting camera person? En animación. En animación hay un director de fotografía que tiene a un gaffer, a un asistente de cámara y un operador de motion control. Pero una persona, ¿sabes? Ujú. Coordinar 20 o 22 unidades es un montón. Y en Claro. una película hay más o menos 60. En Pinocho hubo 60. Wow. Entonces tenía que tener como subdirectores de fotografía a los cuales se les llama Lighting Camera Person, que tiene un gaffer, un asistente de cámara y un operador de motion control. Y entonces entre los cinco, ya son unidades de fotografía, nos Ujú. dividíamos las 60 unidades. Claro. Y entonces mi responsabilidad es exactamente la misma que un director de fotografía, Totalmente. sin hacer, sin desarrollar todas las negociaciones y tomar las decisiones creativas en relación a la luz y a la composición. Nosotros presentábamos lo que estábamos haciendo y el director de fotografía ajustaba o cambiaba o modificaba o agregaba cosas. Wow. Interesantísimo, Michelle. Y ahora, ya que entramos a este tema de Pinocho, antes ya de hacerte preguntas de tu trabajo en Pinocho, de tu desarrollo en Pinocho, ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿Quién te jaló? ¿Cómo te colaste? ¿A quién conocías? ¿De quién eras consentido? Bueno, no, 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 para nada. Fue resultado del trabajo Por y por supuesto. supuesto de los contactos y de los viajes, ¿no? Creo que en toda mi formación profesional hay algo que siempre he cuidado, que es ahorraba dinero
para visitar lugares en donde había un estudio de animación, para conocer gente, para conocer colegas, para conocer cómo le hacían en otros lugares, ¿sabes? Órale. Pues porque yo sabía que Guadalajara es Guadalajara, por supuesto, pero las cosas como se hacen en Guadalajara es distinto a como se hacen en Bristol o en España o en Australia o en cualquier otro lugar. Y entonces siempre fui muy curioso y como a mí, en lugar de leer un libro, prefería buscar a las personas y saber, entonces empecé a hacer viajes a todos los estudios que podía y uno de ellos fue Aardman en Inglaterra, en Bristol, Ujú. que estaban haciendo Piratas. Y en Piratas estaban de directores de fotografía Dave Alex Ridet, que es el actual director de foto del estudio, y Frank Passingham, que fue el director de foto de Pinocho. Ok. Y con Frank, pues porque Frank además es muy buena persona y nos hicimos muy buenos amigos desde el momento uno, y se convirtió no solo en un amigo, sino en un mentor. Y entonces yo le Wow. mandaba correos y le decía, oye, fíjate que acabo de hacer esto, ¿cómo ves? Y me decía, mira, te recomiendo que intentes esto. Entonces siempre había una especie de comunicación de ida y vuelta. Y lo que yo creo de las relaciones profesionales no es que pida uno estar con alguien a pesar de que sea un deseo latente, Claro. pero lo importante es ir en el conocimiento, ¿no? Entonces para mí era porque no todo el mundo tiene tiempo de contestarte, ¿no? Y entonces con Frank Totalmente. se estableció una relación muy de suerte, muy afortunada, de mucho cariño, y hablábamos, y veían mis fotos, y nos compartíamos cosas. Y entonces, pues yo seguía trabajando, y yo nunca le pedí, oye, llévame a tal lado, simplemente me acuerdo que en su momento le dejé mi reel porque pues estaba viajando, y le dije, oye, ¿te puedo dejar mi reel? Claro que sí. Y pues habrá visto lo que hice antes del 2011 que era como muy básico, pero pues Ujú. chido, ¿sabes? Ujú. Lo hacíamos sin maquinaria como ellos lo hacían, ellos tenían motion control y muchas cosas súper chidas. Nosotros lo Claro. hacíamos con palillos, ¿no? Sí, sí, sí. Y se sorprendía mucho que lo hiciéramos con palillos. Y en el 2017 viajo a Portland y él estaba allí y me reúno con él una tarde y fue una tarde de whisky, de ver películas en 3D, animaciones, porque además los dos somos muy fans de la estereoscopía, ¿no? Ujú. Y del 3D. Somos súper fans. Podemos pasar 6 horas viendo cortos en 3D, ¿sabes? Órale. Y entonces, eh, pues hubo un reencuentro muy bonito, ya de amistad. Viene sí, a México y a Guadalajara en el 2019, me parece, cuando yo estaba fotografiando Insomnia, la película de Luis Telles. Ujú, ujú. Viene a dar un taller, lo invito al estudio, conoce y me dice, ¿cómo es posible que estuviéramos haciendo eso con tan poquito? ¿No? Órale. Se sorprende, pues Órale, porque aquí órale. en México ese es el sistema, tenemos poca cosa y la vamos a usar bien, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, se sorprendió, lo llevo al aeropuerto y le digo, oye Frank, si en alguno de tus proyectos crees que mi perfil funciona, considérame. Y Ujú. entonces voltea y me dice, ¿de veras? Y yo, de veras. Wow, Michelle. ¿Sabes esto que te decía me dicen ahorita, mañana lo hago y pasado mañana me voy? Sí, Un sí, poco sí, así sí. fue. Yo, Ujú, ujú. estoy listo. Wow, qué Y responsabilidad entonces, de lanzarte de esa forma también, ¿eh? sí. Que es esta parte que no me da miedo la fotografía, Eduardo. Sí, Insisto, voy a proyectos, no siento nervios, ¿sabes? Lo mejor que haga va a ser lo mejor que pueda hacer. Tampoco me claro, quiero comparar ni con Frank, ni con Tomás, ni con Da Vinci, ni con Mozart, ni claro. con nadie, ¿sabes? Y lo hago con mucho cariño, ¿no? Y me la paso muy bien. Y entonces me habla después, unos meses después, me dice, oye, fíjate que me propusieron, tengo una buena noticia y una mala noticia. Y yo, dime la mala. Me ofrecieron la dirección de foto de una película, Pollitos en Fuga 2. Y yo así, Ok. y no la acepté. Y yo, No, claro. así, veía a Bristol volar lejos de mi futuro. Yo, no. Y dice, pero acepté Pinocho de Guillermo del Toro. Y yo, oh, Wow, Michelle. pues felicidades, Frank, qué chido. Yeah, mira, Frank, ¿no? Es el que tiene que hacer esto. Luego va a Claro. ser un... No, güey. Me dice, oye, y te hablo porque me gustaría que fueras uno de mis LCs, de mi lighting cámara. ¿Te gustaría? Y yo, no tengo idea de lo que sea, pero por supuesto. Wow, no manches. ¿Te acuerdas más o menos de qué fecha fue esta llamada? O sea, aproximadamente. Agosto del 2019. Del 2019. Va, va, Y va. me dijo, hasta aquí llega,
te tengo que proponer para ver si la producción acepta. Claro. El día de mi cumpleaños, el 26 de octubre del 2019, me dice, la producción aceptó, felicidades. Y yo, ¿Cómo crees? órale, ¿no? O sea, los regalos bonitos de la vida. Dice, Regalazo. ahora falta que el maestro Guillermo y, digamos, los jefes de Ujú. departamento, y eso Órale. fue en noviembre, ¿no? Noviembre. Y Uy. entonces empezó el proceso de visado. Y en el 2020, cuando debía irme en marzo, comenzó el COVID, la pandemia. Sí, sí, sí. Cerraron todas los consulados y entonces todas las entrevistas se fueron para el carajo y lo que yo debía haberme integrado en abril, con mucha suerte me pude integrar en noviembre del 2020 a la película en Portland. Que sí, así fue como sucedió. Así fue como sucedió. Y al final de cuentas creo que estuviste como 2 años allá, ¿no? Ujú. Viviendo, bueno, y trabajando ahí en Portland. 21 meses de producción, 3.850 horas en set, Paso. más o menos, más o menos. Oye, perdón. Ahorita quiero llegar a retomar este punto. Nada más quiero sacudirme una duda de cuando tomaste esta decisión que me pareció súper inteligente y súper interesante de ahorrar dinero para ir a conocer los sets y las personas y los estudios donde se está haciendo lo que yo quiero hacer. Pero eso no es tan fácil. O sea, uno puede ahorrar, llegas a Bristol, llegas a donde tú quieras, pero ¿cómo le hacías para entrar a esos espacios o para conocer a esas personas? Los contactos. Ahí justo mencioné un poco lo de los Ujú, contactos y era gracias a René Castillo me contactó, a René Castillo y a Luis ujú. Telles me contactaron con un colega que era el distribuidor de Artman, que era amigo de la gente de Artman y que fue quien gestionó la visita al estudio. Ah, Al ok. final, Eduardo, te voy a decir algo, no es tan difícil. O sea, Ujú, prácticamente uno manda un correo a un lugar y dice, oye, quiero visitar y te abren las puertas. O claro. sea, en un principio Artman fue así, también visité varios estudios en Barcelona, en Valencia, en Tenerife. Visité otro estudio, el estudio personal de Gerald Thompson, que es el director de foto de Marian Max, de Ok. la película de Elliot, ¿cómo se apellida Elliot? Elliot. No, 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 no lo ubico. Ay, el director de Marian Max, perdóneme, se me fue. Ok. Eh, Iba a decir Elliot Smith, pero Elliot Smith es el. No, no se me fue, maldita sea odio eso. Bueno, y entonces también visité allá, también por correo electrónico, ¿sabes? En Australia fue de, oye, estoy buscando visitar esto, ¿sabes qué? No, pero te puedo contactar con tal. Hola, ¿qué tal? Soy Michelle de México, voy a visitar Australia y quiero visitar tu estudio. Bueno, ¿qué te parece si mejor nos tomamos un café antes de que te invites a mi estudio, ¿no? Órale. Claro, claro. Café y luego fue la invitación al estudio. Entonces iba sucediendo así Ujú, y las últimas visitas que hice fue a Canadá, al estudio que hizo El Principito y ujú, a la ujú. National Film Board, Ok. ¿no? Que es el estudio donde Norman McLaren hizo todas las cosas, ¿no? Que es un estudio bellísimo. Entonces, Claro. estamos a la distancia de un correo electrónico de visitar cualquier lugar, Eduardo. Genial. Creo que me parece un aprendizaje padrísimo para también para mí, evidentemente, y para todas las personas que nos están escuchando, de cómo se trata de tener ese empuje, ese ímpetu para poder contactar, buscar y buscar lo que uno quiere para irse abriendo puertas. Genialísimo. Muchísimas gracias, Michelle. Oye, y ahora Hombre, sí, retomando esta experiencia fantástica que tuviste con Pinocho, tengo muchas dudas, o sea, tengo mucha curiosidad más bien de cómo es un estudio en Portland, y también yo sé que muchas veces también lo técnico no es lo esencial, porque ya hablaremos también del concepto, de cómo juegas con las emociones y los colores y todo esto, pero hay algo que también me gustaría saber, es qué tipo de cámaras utilizaron, qué tipo de luces utilizaron, todo iba con DMX, ¿cómo fue ese trabajo con el equipo técnico? bueno, eh, pues es un estudio enorme, ¿no? Teníamos 60 unidades Todas y dentro de ese estudio. Las 60 dentro del mismo estudio. sí, eran 3 edificios. Y las unidades o todos los sets tenían el equipo suficiente para montar lo que fuera necesario. Entonces, Órale. pues, date rienda loca, ¿no? Mira, hay dos cosas que a mí me sorprendieron cuando llegué al estudio y la manera de crear el ambiente de trabajo, que también eso es muy distinto a las experiencias que he tenido en otros lugares, ¿no?
llego con Melanie Combs, que es la productora. Digo, Melanie, oye, pues, muchísimas gracias, ya sabes, como mexicano, agradeciendo este casi favor. Ujú. Entonces me hace, dice, nosotros somos los agradecidos porque sabemos y conocemos tu trabajo y agradecemos que tú hayas aceptado estar aquí. Y yo, ¿sabes? Mi cara de confusión era de, Wow. yo no estoy entendiendo bien el inglés, ¿no? A mí jamás me... Y quiero que sepas que estamos aquí para respaldarte en todas las decisiones creativas que nunca te has atrevido a tomar. Y yo, no, pues Estoy soñando. agárrense, ¿no? ¿Sabes? Wow, qué Porque un poco, privilegio. mira, yo creo que los mexicanos somos bien chidos, ¿no? Porque los mexicanos, y yo tomo como referencia a Hugo Sánchez, Ujú. los mexicanos si nos dan la oportunidad, vamos a meter golazos. No hay mexicano que no haga eso. O sea, desde los chavos que se van a construir una casa en Estados Unidos que la construyen perfectamente, Claro, hasta los que tienen que meter goles y ganarse globos de oro como Guillermo o Hugo Sánchez, ¿no? claro, Entonces yo claro. dije, si esta es mi oportunidad y este es mi tiempo de cancha, voy a dedicarme a meter golazos. Y entonces puse toda mi ilusión y mi fuerza y mi capacidad administrativa para organizar no solo mi equipo, sino mis tiempos y todo, para que funcionara. Yo creo que el lenguaje cinematográfico, que el cine y la fotografía tienen un lenguaje. Y entonces, y que cada quien le puede dar los matices que deseen, ¿no? O sea, no tiene por qué ser igual para todos. Ujú. Pero lo que es importante es que si vamos a trabajar tú y yo juntos, los dos compartamos el mismo lenguaje. Sepamos que cuando yo hablo de un semicontra 6 octavos, significa la luz en tal proporción respecto a, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y, y eso lo hablé inmediatamente con mi gaffer y con mi asistente de cámara y empezamos a hacer las cosas rápidas. ¿Cómo es un estudio allá? Pero, ¿tú Ah, jalaste a estas dos personas o ellos te dijeron, mira, te sugerimos a ellos dos? no, me dieron, como también responsable de equipo, me ofrecieron los currículums de la gente que aplicaba para esos puestos. Perfecto. Revisamos cuáles quería entrevistar, propuse junto con Franca a las personas que nos interesaban y seleccionamos a partir de la entrevista. ¿Y Mi ellos eran gaffer fue, americanos? Ay, perdón, ya me lo ibas a decir. eh, mi asistente de cámara fue Andy Malek, él es estadounidense, Ujú. y mi gaffer Iván Cantú Villarreal, mexicano radicado en Texas. Órale. Entonces, pues fue un súper equipo, ¿no? O sea, hacíamos las cosas bestialmente rápido porque contestábamos que sí a todo. Ujú. ¿Cómo funciona un proyecto de esto? Eh, Te voy a hablar desde la perspectiva de cámara. Claro, gracias. Eh, el director de foto, Frank Passingham, hace el diseño en contacto con el director de arte, el diseñador de producción, dirección, de cómo se tiene que hacer y ver la película. Entonces, Frank lo primero que hace es recibe los puppets, recibe el guión y empieza a crear como una dimensión de color. Ah, esto es mañana, ah, esto es día, ah, esto es tarde, ah, esto lo voy a contraponer contra esto, voy a utilizar bla, bla, bla. Y entonces crea un acercamiento colorimétrico del ambiente, revisa las gelatinas que podrían acercarse a eso, pide una serie de gelatinas, pliegos de 60 por 50 centímetros, Ujú. le entregan una serie de puppets y empieza a hacer pruebas de colores. Ok. ¿Qué significa esto? Que él utiliza una luz, usa un sistema pictórico muy bello, Ujú. que se los voy a contar como un secreto para que vuelvan a ver Pinocho Órale. y se sorprendan del trabajo fotográfico. Ujú. Él utiliza el sistema clásico de la iluminación, que es pone un key light, cualquier posición alrededor del sujeto, porque cuando iluminamos a un sujeto, el sujeto está en el centro y alrededor de él hay una esfera invisible y Claro. tú puedes poner la lámpara en cualquier posición de ese diámetro de la esfera, ¿no? Ujú, ujú. Al frente, arriba, ¿sabes? Entonces tú pones esa lámpara y esa lámpara lo que domina es el dramatismo. ¿Por qué el dramatismo? Porque dependiendo de dónde venga, si la cámara está aquí enfrente y si la lámpara está enfrente, va a iluminar los 180 grados de mi cara
no hay drama. Pero si la luz viene de un lado, va a iluminar 80 grados, que está viendo la lámpara, que es desde mi nuca, acá atrás, ¿no? Ujú, ujú. Hasta mi nariz, pero la cámara solamente ve este eje. Entonces Claro, está viendo nada más 90 grados iluminados y esta zona, que es la parte del contraste, se va a ver oscura. Y totalmente. entonces la oscuridad nos remite a muchas emociones, entre ellos eh, el dramatismo, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces, cuando tú pones una lámpara que no está frontal a la cámara, pues lo que ganas es una zona en sombra y por lo tanto generas drama, ¿no? Claro, Lo claro. que hace Frank es, él pone su key light para crear el dramatismo y el fill light lo trabaja desde cámara, rebotado. ¿A poco? Entonces, imagínate, voy a prender una luz muy potente que es mi celular. Ujú. Entonces, ajá, Fíjate, yo pongo este key aquí, voy a apagar esta lámpara. sí, ¿Ya viste? sí, 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 Entonces mi ki está iluminando esta parte y esta parte está oscura. Pero si totalmente. yo prendo la lámpara que se rebota justamente a un rebotador, sigo manteniendo este color, pero esto está rellenadito. Ok. Y Voy a entonces mover el el mismo rebotador. relleno suma al lado del key, pero del lado del fill, pues hace su trabajo, rellena, ¿no? Exacto. El fill nunca debe ser mayor que el ki. Nunca. Definitivamente, definitivamente. Porque si es mayor que el ki, entonces se va a volver, se va a volver El la nuevo luz key, principal. ajá. Entonces, con eso modula el contraste, Ujú, ¿sabes? ujú, Bájale un poco al fill y entonces el fill es completo, o sea, está iluminando todo. Ve como aquí, si les enseñara, ujú. tengo la luz rebotada a un fill porque funciona para el zoom, ¿no? Sí, Pero entonces ve como todo está relleno. Si sí. yo pusiera el key light aquí en mi persona o entrando por la ventana un atardecer, entonces estarían jugando. El Ujú, key siempre está por encima del film. sí. Ahora, lo que hace Passingham es que él es pintor Ujú, y lo que hacen los pintores es que utilizan el key para crear el drama. Y entonces imagínate que la luz viene por la ventana y es un atardecer y le ujú. pone un color. Sí, ¿Qué te parece un naranja, no? Un ámbar. de acuerdo. Y entonces crea esta luz que entra por un lado, pensemos en Vermeer, pensemos en Caravaggio, y luego prende el fil porque esto está oscuro y al fil le pone otro color. Eso te iba a Resulta decir. que sí, Lo vi resulta- en las escenas, pero en la de la playa fue donde se me hizo más clarito porque el fill era azulito. exacto. Porque además estaba el Blue Spirit, ¿no? Hay muchos elementos, pero sí se nota allí. Y entonces lo que hace eso, el filo que hace es contribuye a la emocionalidad, Ujú, ¿sabes? ujú, Si este atardecer que es naranja le ponemos un fil azul, es distinto que si le ponemos un fil amarillo, o es distinto que si le ponemos un fil violeta, como lo que tienes detrás, casi ujú, magenta, ujú. o es distinto si le ponemos un fil cian. Totalmente. ¿Sabes? Lo alcanzas a imaginar y lo alcanzas Ujú, a ujú, pensar, ujú, ¿no? Entonces, toda la película está acompañada por un ejercicio de ki y fil. ujú, Ahora, ujú, ¿qué luces usábamos? Para los ki, tungsteno, porque como todos ustedes saben, el tungsteno es la luz más pura, la luz más perfecta, la que tiene todos los colores dentro, todos, ¿no? Perdóname que interrumpa tantito, que en el documental, Tradeval se refiere al tungsteno como de una forma que ya no recuerdo. Que era así como Como, que no sé, el tungsteno es Dios, una cosa así, ya no recuerdo, hay que volverlo a ver, pero como el fuego principal, ¿sabes? sí, Y lo que tiene esa parte bellísima del tungsteno es que puede reproducir todos los colores, el rojo es rojo, el azul es azul, el tiene verde es todo el verde, espectro. todo el espectro. Y usábamos los LEDs para films, ¿sabes? Que no era nuestro Me color de gusta. drama, no era nuestro color principal. Sí. Y entonces, digamos, así funcionaba más o menos la estructura. Jamás teníamos que bajar del 70% de potencia de las lámparas porque perdías temperatura de color en el Claro, tungsteno y en el LED podías tener flicker, claro. ¿no? De Entonces, acuerdísimo. y entonces es una cosa súper bonita. Déjame, mira, aquí tengo, qué casualidad. De hecho, con El la trabajo imagen. de, Órale. Dime, 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 dime. dime. Ah, no, que en la imagen que nos mostraste de tu libreta mencionabas que una era un 650. O sea, que digamos que el promedio de tus lámparas de tungsteno eran 650. Tungsteno 650.
O Bueno, dependía. dependía. ¿Había más potentes? Bien. Porque ahí depende mucho de la decisión que tiene que ver con el cinefotógrafo, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, imagínate que sea una maqueta grande en un espacio chico, pues necesitas una lámpara grande para que no se vea el punto de la fuente de la luz, ¿no? Claro, Que se vea como mucho más homogéneo. por supuesto. O había secuencias en donde a lo mejor podíamos utilizar lámparas pequeñas porque era posible y entonces en lugar de calentar el set, pues te ibas hacia abajo. O había otras, no sé, en algunos sets teníamos 12,000. 12,000 de tungsteno. Wow. Pues sí, había que cubrir Sí, mucho espacio. y era habitual tener, sí, y Ujú. era habitual tener 5,000, ¿sabes? Órale. Entonces, no es que, o sea, a ver, a mí me tocó fotografiar la habitación de Gepetto. Todo lo que sucede en la habitación de Gepetto lo fotografié ¿Dónde yo. están las dos camitas y todo esto? Ajá. Ah, wow. Y ahí es tan pequeño el set porque es una cajita quizás de 60 centímetros por 60 centímetros. Entonces es tan pequeño que ahí utilizaban mini Source 4, que son pequeños licos, ¿no? De los Ok, mini licos. ok. Entonces todo era rebotado con pequeños rebotadores plateados y metiendo, ¿sabes? Como cosas muy pequeñas. Y lo Claro. más grande en potencia de luz era 650 y teníamos un 1000 watts Ujú. LED para que el animador pudiera ver. Todas estas lámparas se conectan a la computadora, ya la tecnología de la animación es maravillosa. Ujú. Entonces se conectan a través de Dimen. Y en Dragonframe, que es el Sí. software que controla todo en animación, ¿Ese usaron, ahí el Dragon Frame? sí, Wow, qué bien. Ok, perdón. ahí controlábamos el movimiento de la cámara porque se conectan los motion control, controlábamos el DMX y cada una de las potencias de las lámparas, incluso si había algunas modulaciones o cambios, y Wow. controlábamos prácticamente todo, ¿no? Wow, qué interesante, qué interesante. ¿Sí? Y una de las Ujú, cosas que les quería platicar es un poco cómo funciona el color, ujú. que el color funciona no como la exposición pro y luz, ¿no? Sino que esto es circular. Es decir, cuando tú empiezas en rojo y luego sigues en azul y luego sigues en amarillo, volverías al rojo, ¿no? Cuando vas combinando los colores. Ujú. Lo chido de los colores, y lo van a poder ver, es que cuando están opuestos se les llama complementario. Claro. Los complementarios son colores de muy alto contraste y que hacen que alguno brillante más. Por ejemplo, si yo quiero el rojo y pongo un verde, pero en vez del verde pongo un verde más clarito, Ujú. ¿no? Voy acá. No sé, pongo el rojo, ¿qué es esto? Y pongo un verde. Ah, Es que está al revés como lo ves tú. sí, qué locura. Ok, ahora Ujú. sí, rojo-verde. Ajá, Si pongo este color de rojo y utilizo un tono más desaturado del verde, lo que va a destacar es el rojo. claro. Si los pongo igual, lo que pasa es que se neutraliza. Y entonces ustedes se darán cuenta, si ven la película, ¿no? Que muchas veces se utiliza un key y un fill para crear no solo la parte dramática, sino la parte emocional. Les voy a contar una para que luego vean la película otra vez. Súper. Eh, la llegada de Pinocho y Carlo a la aldea con Gepetto. Ujú. Cuando llega Carlo, el ki es cálido y el Ajá. fil es frío, Ok, ¿no? ok, ok. Cuando Ujú. llega lo que está anticipando, ¿no? Es la Ujú. alegría, el maizón, todo esto, y hay un fil frío que es como una especie de premonición. Ujú, ujú. Cuando llega Pinocho con Gepetto, el ki es frío y el fil es cálido. Wow. Utilizó ahí Frank CTB y CTO. Wow. Así, tal cual CTV, CTO, normalito, de rosco, de Lee, una cosa así, ¿no? Ajá. Wow. Quizás no full, porque se Ujú, podría ujú. suceder esto de Claro, de neutralizarse, neutralizarlo. pero sería un porcentaje, ¿no? Y lo interesante es, cuando llega Pinocho, quizás el ki es frío, porque justamente es un momento de duelo para Gepetto, todavía no logra salir Ujú, de ujú. con claridad la felicidad, pero hay un feel que es cálido, lo que representa una posibilidad, y esto nadie lo ve, lo Claro, que es una cuestión virtuosa para la fotografía, ¿no? claro. Poder manipular los sentimientos y las emociones de las personas al ver la película, Wow, ¿no? me encanta. Y algo que mencionas ahorita que fíjate que la verdad es que yo no lo tenía concientizado, o más bien no lo sabía como tal. Esta cuestión de poner dos colores complementarios, pero en su máxima, en su potencia total, en su saturación total, se neutralizan. Y la cuestión de poner uno más potente que Claro. otro genera contraste. Y lo que quería comentarte y compartirte es que
mi mantra, mi forma de trabajo, mi lógica, lo que siempre me guía es el contraste. Porque sin contraste las cosas no funcionan. Y justamente como lo acabas de decir, quieres destacar el rojo, tiene que haber contraste. Quieres que haya drama, tiene que haber contraste. Contrastes de luz, contraste de textura, contraste de colores, contraste de todo. Y si siempre estamos en esa búsqueda de generar contraste, pues es mucho más rica la fotografía, justo como ahorita lo mencionas, que sí identifiqué esa propuesta de tener el key y el fill de diferente temperatura de color o color, pero como lo acabas de explicar, Michelle, es Es, hasta se me enchina la piel. es una belleza. Mira, déjame platicarles una más, si hay Sí, tiempo. por supuesto, Eh, Michelle, por favor. Cuando muere Gepetto, espero ya que todos hayan visto la película, hombre. Eh, eh, Hicimos unas pruebas hermosísimas, Frank y yo, en la habitación de la luz Cierto principal que que entraba por la Gepetto ventana. muere en la habitación y el grillito también. Ajá. Bueno, el Tigrito muere en la mesa de trabajo. Ah, ok. Gepetto sí muere en su habitación. Y Ok. entonces es un momento muy bonito porque cuando estábamos haciendo pruebas, cuando entramos a un set, Ujú. siempre ponemos muchas gelatinas y mira, aquí cómo se ve con esta y con combinación con esta y ahora esta con esta. Y descubrimos que había un color salmón bellísimo, así como los amaneceres italianos, ¿no? Ujú, ujú. Un color salmón bellísimo, casi rosado, que podría funcionar muy bien para algunas secuencias, ¿no? Y luego vino la secuencia donde se levanta Gepetto y le dice, oye, hijo, ya reaccioné y es cuando se va Pinocho. Ujú. La íbamos a estar allí, pero dijimos, no, 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 no es tan dulce, ¿no? Y Órale. entonces nos aguantamos para la muerte. Ahí hay dos luces. Ujú. La luz de Pinocho es este color salmón y la luz de Gepetto es un color lavanda. Y el fil es un cian. Fíjate qué bonito. Ok. Inmediatamente llegando a mi casa me voy a poner a ver esas escenas porque la, no sé, la perspectiva que nos estás abriendo ahorita, la información que nos estás compartiendo, Michelle, es increíble. Y la verdad estoy muy contento y muy agradecido contigo por compartirnos. Ay, Y pues aparte como con tanta colegas, ¿cómo no emoción. platicar de estas cosas? Mira, el rosa más o menos está aquí, ¿no? Es como un rojo Desaturado. claro. Y el lavanda está más hacia Ujú, hacia los violetas, ¿no? ujú, Y entonces lo que decíamos es, la vida empieza como con esta desaturación, se va intensificando en los rojos, va pasando de este lado y termina, ¿no? Como en la muerte hacia los lavandas. ujú. Se me hacía muy interesante como esta construcción, además, que son colores que están muy pegaditos, casi son análogos, ¿no? Claro. Y el cian, que está por acá, es como la triada con el rojo violeta, Ujú, ¿no? Por ujú. aquí, se vuelve una especie. Y entonces se lo plantea a Frank y dice, está súper bonito. Y creíamos que el rosa representaba esta juventud y el violet, el lavanda representaba esta muerte. Eh, lo ponemos, pongo las luces y aquí te voy a platicar una anécdota muy bonita de Frank, porque Frank el genio, Ujú, ujú. Frank el que puede ver mucho más de lo que podemos ver nosotros, llega así, ve el plano, ya estaba súper iluminado, precioso, muy bonito, porque además ese set es muy pictórico, ¿no? O sea, es Totalmente, así, ¿eh? me inspiré en las pinturas de Vermeer, Caravaggio, o sea, este tipo de, no es que la estuviera copiando, pero tiene Ujú. como esta referencia pictórica. Y entonces la ve Frank y dice, está muy bonito. Dice, pero ¿qué te parece si a la luz salmón le agregamos un octavo de CTB y un cuarto de minus green, que es magenta? Ajá. Y yo, Wow. ¿sabes? El clásico mexicano, Ahora. Ajá. ¿a poco, no? Entonces ahí estoy yo poniéndole a todas las lámparas salmón ese agregado magenta y azul. Ujú. Volver a exponer las lámparas para que quede lo mismo, tomo la foto y yo, hijo de su, Neta. se integraba, Wow. ¿sabes? O sea, ¿te acuerdas estos experimentos clásicos que hacemos cuando vamos empezando, que ponemos un rojo y un verde y los dos igual de saturados y que es una clásica foto de portafolio cuando uno va empezando, ¿no? Dos colores de cada lado. Claro. Bueno, lo que hizo el viejo, en lugar de tenerlos tan separados,
lo que hizo fue apretar un poco esto, Ajá. jalándolo hacia acá. Ajá, ajá, claro, claro, claro. Y entonces lo que hace es, en lugar de desconectados, los conectó. La imagen se veía, bueno, se ve así brutal, brutal. Y todo el mundo lo vimos y dijimos, no, pues sí, 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 Me claro que sí, parece, así. por un lado, una lógica increíble y por otro lado, una maestría y un control y conocimiento de esta mezcla de los filtros, que también muchas veces no jugamos tanto con mezclar filtros. O ponemos CTV, o ponemos CTO, o ponemos el plus green o minus green, o los colores que queramos, pero no generamos esta mezcla que es muy posible e incluso en este caso muy creativa y necesaria, ¿eh? Wow. Creo que tenemos un problema de conexión. Se paró. Ah, ahí está. No te estoy escuchando, querido Eduardo. Ah, va, no, nada más estaba comentando que qué gran control de poder definir y de aparte de hacer esta mezcla de filtros, que muchas veces nos quedamos con la lógica de pensar en un CTB, CTO o cualquier otro color, pero no jugamos justo con hacer esas conexiones entre uno y otro a través de un cuarto, un octavo de otros colores. Me parece fantástico. Qué gran aprendizaje te llevaste ahí y nos acabas de compartir, Michelle. Muchísimas gracias. Hay sí, sin duda, hay un plano muy bonito, que es en este collage de imágenes cuando canta Chao Papa, Ujú. que está en el stage y dice, bueno, está a punto de decir goodbye, papá. Y entonces me tocó fotografiarlo y el estrado pusimos dos luces que venían detrás para hacer como una especie de wrap, como ¿Aló? envolver al personaje y la luz frontal que es el seguidor y el film. Y entonces cuando llego con Frank le vendí la idea, le dije, oye, ¿qué te parece si, si utilizamos, ahorita te digo, si utilizamos el ámbar como luz principal para el seguidor Ujú. y nos vamos a hacer tercios, no, las composiciones en los formatos del color pueden ser de muchas maneras y una de ellas es partir todo a 120 grados. Entonces, 120 grados está el rojo violeta Ujú. y está el cian, que es este. Ujú. Entonces le decía, ¿qué te parece si utilizamos el rojo violeta para dar este efecto mucho más nostálgico? Y entonces primero es más fuerte eso, mucho más bajito el seguidor. Y luego cuando dice goodbye, papá, subimos el seguidor, desaparece el rojo violeta y la sombra de los personajes está en cian para conservar la triada. Dice, me parece súper bien. Y yo salgo contentísimo porque Frank aprobó esta idea. Ujú. Y entonces digo, claro que sí, el cian es el 117, el ámbar lo voy a utilizar el 102. Y luego digo, ¿y el rojo violeta? Claro. Y así como salí de su oficina me regresé yo, oye Frank, ¿y qué gelatinas podríamos utilizar para lograr el rojo violeta? Y el viejo así con una barbaridad me dice, mira, intenta combinar, así todavía me dice, Ujú. intenta combinar el Smoky Pink, que es como un rojo magenta, Ujú. con el 501, que es un azul. Y por supuesto, o sea, si tú combinas Ujú. un rojo magenta que está aquí Sí, con un azul que está acá, lo sí, que vas a tener es el violeta, digo, el rojo violeta, ¿no? Y entonces claro. llego a la unidad de pruebas, pongo mi 102 que era este ámbar amarilloso, perfecto. Pongo mi 117, perfecto, muy bien, voy así, iniciar chido. Pongo el Smoky Pink, el 127, y yo, ¿no? Y luego pongo el 501, que es un azul, y así el rojo violeta que estaba buscando y que era ¿Cómo perfecto y que se crees? pegaba. ¡Wow! No, qué nivel de Entonces, control, ¿eh? De conocimiento. Frank tiene muchos kilómetros de experiencia adelante de nosotros y todo el tiempo era como haber ido al SCAC, ¿sabes? Ujú, Me acordaba ujú, mucho al ujú. SCAC porque yo todos los días iba muy contento a clases, llegaba temprano y así anotaba todo y aprendía todo. Pues acá era como ir al SCAC, pero hacer una peli, iluminar con el mejor maestro de iluminación del planeta, bueno, en la Claro, stop motion, claro, claro. estar discutiendo planos con Mark Gustafson, que es el codirector, Ujú, ujú.
de su estar trabajando con dressers, con motion operators, con un chorro de gente que eran maestras. Era como estar becado, haciendo lo que más me gusta y aprendiendo de los mejores, Eduardo. Definitivamente, Michelle. Definitivamente. Yo creo que pues invito a todos los que estén viendo el podcast ahora a que se avienten a ver la película de nuevo, pero justamente con esta misión de identificar esas fuentes de luz, de identificar esos colores, este key, este feel, y sobre todo esas combinaciones de color que me ha parecido fantástico. Y para ir también, para migrar al último tema que quiero platicar contigo, solamente me gustaría preguntarte, porque hablamos de color, que de hecho se nota por la forma en que lo expresas y lo explicas que eres un maestrazo del color. Y aparte, bueno, tienes un taller buenísimo que compartiste en redes sociales del color, del trabajo del color y las emociones, que ojalá lo vuelvas a abrir y ojalá algún día lo impartas fuera de Guadalajara, más cercano, pues, en Puebla quizás estaría chido, en Ciudad de México. Yo o a donde lo des, yo de todas maneras intentaré ir y no perdérmelo porque lo que acabas de hacer es abrirme un abanico de posibilidades que ya conocía, pero que me acabas de enamorar de ello. Eso, sin duda. Y Qué la otra buena onda. parte que te quería preguntar es que algo que me encanta y que eso nos los comentó Xavi Jiménez, no sé si te tocó que te diera clases, No, un no. filósofo de la luz también, y algo que nos dijo él fue, lo que hace diferente a los directores de fotografía es cómo manejan la textura de la luz. Que ellos muchas veces allá en España le llaman tamizar la luz, que me gustó mucho esa expresión de tamizar la luz. Eh, ¿Tú cómo trabajas la textura de la luz? Mira, qué bonita pregunta. Eh, para mí trabajar con Frank, que es de la vieja guardia, que es un cinefotógrafo eh, no necesariamente académico, pero viene de esta generación y este aprendizaje, Ujú. fue descubrir dos cosas. Uno, los valores de exposición o el valor de exposición para nuestras fotografías siempre fue ISO 200 y F16. Wow, ok. Cuando la moda, todo el mundo está tirando con Fs abiertos, ¿no? Claro, 2.8, sí, totalmente. o si se puede más abierto, más abierto. Y entonces el viejo tiraba en F16, lo cual me obligaba más cuidado y detenimiento porque todo colaba para la composición y la narrativa visual, Todo estaba en ¿sabes? foco. Todo, todo. Era muy chido eso. Lo cual también le quitaba muchos problemas como respiración cuando había cambios de foco, ¿sabes? Porque el Sí, cambio de foco era mucho más sutil, ¿no? claro. La otra cosa que aprendí de Frank es que todas sus lámparas son luces directas. ¿Cómo? Luces directas. No hay difusor en medio. No te Que creo. eso es una costumbre que yo también vengo de ese aprendizaje, en la cual ponemos un key light e inmediatamente un difusor, ¿no? Sí, Y sí, lo sí. que hace el viejo es trabajar con todas sus lámparas como luces directas. La única diferencia, Eduardo, que es aquí donde entra la magia de la fotometría, diría yo, Ujú. es que si tú pones una lámpara que es más potente que otra, te va a crear una doble sombra, ¿no? Y entonces, si tú pones una lámpara y el resto de las lámparas están sobre el mismo valor de exposición o por debajo de ese valor de exposición, solamente para crear algún efecto, Ujú. nunca vas a tener sombras raras. Y entonces, el 90% de nuestro trabajo siempre tenía luces duras, ¿no? Y se utilizaban las luces con difusión para crear un efecto de emotividad. Ujú. Así como, ya, imagínate que la luz está cayendo, está tocando más el corazón, entonces se ponía algún difusor, ¿no? Ok, Entonces, próxima vez que vean otra de la película, claro, claro. fíjense todas las lámparas y entonces todo está hecho con una luz directa, luz dura. No hay Entonces, luces difusas. la key light, el fill light y el back con luz directa. Bueno, excepto el fil. El fil es el único que se rebota Ah, vale, desde vale, claro, cámara claro. a un rebotador Ujú. que puede ser un por expand o cualquier cosa blanca. Ok. Y lo hacían a través de reflexión, no de transmisión difusa. Exacto, exacto. ¡Wow! Y la key La gran light era mayoría de luz la dura. luz dura, todo es luz dura. Entonces también para mí era así como, oye, ¿no vamos a poner aquí como Sí, sí, un sí, sí, sí. 216? ¿No?
¿no? Y entonces decía, a ver, pues si no, entonces tengo que exponer las otras lámparas a la misma y ponía el valor de exposición en el nivel que tendría que estar y las cosas quedaban así brutal, pues bueno, o sea, el cuarto en la habitación de Pinocho digo, la habitación de Gepetto es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, es, sí. es un plano tan bonito, esto fue un golazo de chilena. Ya ves que hay un momento en que apaga la lámpara. Ujú. Eso lo hicimos con una sola exposición. ¿Qué significa? En la Ajá. animación, tú puedes hacer distintos pases. En el agua hacíamos distintos pases, ¿no? El agua, por ejemplo, cuando está fuera del agua, pues necesitábamos la luz del sol y la luz del sol que pasaba por el agua y creaba como efectos cáusticos, Claro. ¿no? Entonces, cuando posaban a un personaje, se prendía la luz automáticamente del sol, plac, tomaba una foto, Ujú. se apagaba la luz del sol, se prendía la luz del agua, plac, tomaba otra foto, se apagaba la luz del agua, se prendía la luz del green screen, plac, tomaba la luz del green O screen. sea, como un Entonces, HDR básicamente, de alguna forma. casi Como casi, a esto le llamamos pases y en pases. postproducción pueden juntar esos pases y combinarlos, ¿no? Y entonces, lo más fácil para VFX es hacerlo ellos y decir, no, tómame la foto con la luz encendida y tómame la foto con la luz apagada. Ujú, Y ujú, dije, permítanme, yo sé exponer. Y entonces, ya sabes, la luz encendida crea este ambiente cálido, ¿no? ujú, La luz está por encima y la luz bajo, sin exponer. Nada más ahí creando una especie de cama, ¿no? ujú, ujú, Si esto está a lo mejor en 7.5 dB, a lo ujú. mejor esto está como en 4.5 o 5, ¿no? Los tres pasitos. Ajá. Entonces, cuando apaga la luz, lo que sucede es esto, ¡plac! Y sigue la luz oscura, la luz de la noche. Claro, ¡Plac! claro, claro, claro. Lo que hicimos fue cuadro por cuadro diseñar el dimmer o la pérdida de luz de la lamparita cuando se apaga, junto con todas las lámparas que creaban el Claro. ambiente cálido. Entonces Ujú, le hace así como clic. Entonces, ya sabes, pasaba de 100% a 50% y luego así iba bajando y luego los últimos 9 cuadros quedaban con 4% hasta que ujú. desaparece el clic, Claro, porque ¿no? si no si hubiera sido apagado como Flash. O sea, en stop motion de un frame a otro sería apagado como Flash. Y entonces lo que diseñaron fue un apagado progresivo. Exacto. Órale. Vuelvan a ver la película, vuelvan La- a ver ese plano definitivamente. y van a ver cómo es muy porque la luz se integra, porque la luz existe. Ujú, Planteábamos todo el tiempo, Frank decía, la luz hay que hacer un homenaje a la luz viva. Y ustedes verán en la película cómo hay nubes que se están moviendo, cómo los relámpagos los hacemos con las lámparas, cómo el fuego está hecho con movimientos y dimmers y motion perdón, y gobos que crean el efecto del fuego, ujú. cómo las explosiones, cómo todo está hecho con las lámparas. Y decía Frank, en live action nos cae gordo que haya una nube, aquí no, pero no la queríamos hacer evidente como, no sé, como en Hanna-Barbera y los Picapiedra, ¿no? Que pasa Ujú. una nube y ve la nube, ¿no? Si verá, son cosas muy sutiles que solamente le dan vida a algo que no tiene, que es los objetos inanimados Claro. del stop motion. Wow. Hemos recibido una cátedra increíble, Michelle. Estoy súper contento y súper agradecido contigo por toda tu generosidad. Y justamente este tema que obviamente podríamos seguir hablando de tus experiencias y del aprendizaje y de la luz y de las texturas en el stop motion de Pinocho y también de todas tus películas durante horas. Pero pues ya en este caso creo que me gustaría pasar a, a una frase que tienes en un texto que me compartiste que pones que tu extensión profesional es la docencia. Y eso evidentemente se nota en la forma que nos explicas, pero me gustaría platicar un poquito contigo sobre esta aportación que estás haciendo al aprendizaje, al crecimiento de la industria, a la profesionalización de la fotografía y la cinefotografía aquí en México. ¿Cómo son para ti estos talleres? Porque lo que más me encantó de cuando vi que promocionaste este taller de color y otro que pusiste antes, que la verdad no recuerdo el nombre, el primero, el taller que pusiste, De la luz al color script. de la luz al color script, exactamente, me parecieron talleres súper creativos, desde el nombre, pero sobre todo por el contenido y por el objetivo, que no fue un taller de iluminación, sino te fuiste a algo súper específico y me encantó la forma en que lo propusiste. Y aquí me gustaría preguntarte es, ¿cómo te acercas tú como profesional a la creación de experiencias de aprendizaje?
Mm. Bueno, la pregunta que siempre me hago cuando hago un taller es cómo me hubiera gustado aprenderlo a mí, ¿sabes? Porque creo Clarísimo. que hay muchos recursos para crear el aprendizaje y eso es lo primero, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado que me enseñaran, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado que me enseñaran para que eso me diera pie a mi propio aprendizaje? Lo que he notado en mis propios talleres es que cada vez me vuelvo un maestro más sofisticado y más veloz para muchas cosas. Ok. Ahora prácticamente quien entra al taller lo aviento al fuego, así, sin zapatos, ¿no? Digo, bienvenido. Un poco como cuando vas a clases de idiomas, Ujú, que te hablan en el idioma y tú dices, oigan, pero es mi primera clase y no sé nada. Y te siguen hablando en francés o en alemán o en inglés y dices, chale, güey, a ver, pues a ver cómo le hago, ¿no? ujú, Un poco hago eso. ok. Lo pienso ahora, siempre, siempre evito que los alumnos eh, tengan una carga eh, ay, ¿cómo se dice esta palabra? De fascinación por mi trabajo Ujú, y que encuentren la fascinación por el propio. ok. Ok. Eh, Siempre trato de evidenciar la realidad para que ellos puedan utilizar esa realidad los empujo a que intenten hacer sus pruebas. Siempre explico que no está chido hacer michelotipos, porque yo hago mucho alto contraste, porque Michelle la posición de Michelle ya está tomada, ¿no? Claro. Pero no está tomada la de Eduardo, ¿no? Y Ujú, entonces trato de impulsar a que intenten, sobre todo que intenten y sobre todo eh, que haya conexiones en su propio cerebro, ¿sabes? Porque el arte no se trata, no es unidireccional, Eduardo. claro. El arte es un encuentro de lo que a ti te ha conmovido en la vida y cómo lo puedes traducir. Por ejemplo, yo, 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 yo creo mucho en las eh, eh, ¿cómo se dice esta palabra, maldita sea? No te Multi preocupes. inspiraciones, ¿no? Ajá, ajá. Yo creo que cuando se inspira uno en un artista, copiamos, pero si nos inspiramos en miles de artistas, es imposible copiar, Ujú, ¿sabes? Porque hay un entendimiento distinto. Ahora, por ejemplo, leo a Paul Klee, que es mi pintor favorito, ok. y Paul Klee, que es de la Bauhaus, decían muchas cosas interesantes, entre ellas lo que significaba ser maestro. Y decían que ellos no coincidían con la idea de maestro, porque maestro viene de quien dice la palabra que hay que seguir, ¿no? Ok. Entonces ellos decían que maestro era aquel que traducía los signos de la naturaleza a través de la observación. Quien traducía los signos de la naturaleza a través de la observación. Ok. Y entonces a mí lo que me pasa cuando doy talleres es que intento traducir estos Es que esa es la signos clave. de la Es la palabra naturaleza. clave de traducir. Ujú, Sí, traducir estos signos de la naturaleza como la luz, que cuando hablas de la luz, pues evidentemente existe el contraste, existe la dirección, existe la amplitud, la existe física la de la luz. potencia, existe bla, 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 y entonces esto si la combinas con una segunda lámpara que además la pones desde cámara, porque entonces hay un círculo, entonces lo que me gusta hacer en mis talleres es evidenciar la realidad y traducir estos signos, aunque se lo estoy robando a Klee, Ujú, traducir estos signos de la naturaleza. Y claro. a veces encuentro lugares en donde esa traducción es importante, como este taller de la luz al color script, que era conectar cómo produce arte su sistema y cómo conectas eso para que quede en foto igual que igual que lo que diseñaron en arte. Claro. Y ese taller además fue en reversa, un poco en homenaje a Memento, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, les digo, para llegar a esto, vamos a empezar desde acá. Y entonces empecé a enseñarles el color, combinarlo, bla, 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 bla. Hasta que llegaron al final, vimos eso y dijimos esto, si lo ponemos al principio, es lo que hubieran tenido que hacer para llegar a este punto. claro. ¿Ves? Entonces, se han vuelto, o sea, el último taller que di, el de teoría del color, Ajá. fue un taller súper bonito porque era pura experimentación. Todo eso que le preguntas al profe de, oye, ¿qué pasa si combinas azul con amarillo? Ujú, Entonces, vengan, vamos a hacer, bla, 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 bla. Y todo el tiempo era práctica de qué pasaría si, claro. ¿sabes?
porque lo que me he dado cuenta es que cuando llego a talleres, todo el mundo pregunta qué pasaría si. Ujú, ujú, ujú. Entonces Y, les regalé un taller de qué pasaría si, con todas las pruebas que yo tenía ganas de hacer. claro. Era como un poco como estar en un taller de trata de y que te diga, oigan, ¿quién quiere ayudarme con mis Ujú. pruebas? ¡No! Claro, claro. Sí, justo también para quien quiera buscarte en redes sociales, ahí subiste algunos resultados de esta experimentación con tus estudiantes que tenían que ver con la mezcla de colores, de gobos, de estos efectos que también creo que y quizá eh, fuiste influenciado o inspirado por esta cuestión que me decías, ¿no? De el fuego en Pinocho que juntaba no sé qué. A ese, el origen de poder llegar a hacer ese tipo de aplicaciones ya en lo profesional, en una película, pues tiene que venir de la experimentación, tiene que venir de buscar y todos estos espacios que generaste para que eso suceda, me parece que es súper rico y muy interesante. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y de nuevo esto se conecta, digamos, con mis primeras experiencias de vida alrededor de la fotografía, que era la duda de cómo se podía hacer eso. Claro. ¿Cómo lo hicieron así en las películas de las novelas de Verne para que el agua se viera como agua cuando no había agua? ¿O Claro. cómo le hacían en las paredes y luego ya sabes, pues volteas la cámara? Hacían para la falsa perspectiva, ¿no? Ujú, ujú. Querida coger a los niños, Claro. ¿sabes? Y entonces, Estamos teniendo complicaciones de señal. De hecho, ya te nos congelaste por completo. es, esconder toda, ya me, Creo y ya que me ves mejor, Creo que ya se restableció. Sí, ya estamos restablecidos. ¿sí? Decía que para mí la cámara ha sido un regalo para probar todo el mundo de fantasía que pasa Sí, por mi cabeza, ¿sabes? que lo dijiste Si a desde el mí, principio. sí, Ujú. si a mí me dijeran qué otra cosa harías en el cine que no fuera fotografía, pues yo no haría nada. Guácala. ¿Sabes? Lo más chido del cine es hacer fotografía, ¿sabes? El Totalmente resto, de acuerdo. Guácala. no. Me retiraba y hacía otra cosa de mi vida, vendía jugos o cualquier otra cosa. Claro, claro. Oye, y en esto que acabas de mencionar me acaba de recordar algo que dijiste, de cómo se hacía tal. No me dijiste con qué cámara hicieron Pinocho. Canon Mark ¿Cuatro, una cosa de estas? II, Ah, ok. 4, Se volvió. no me acuerdo qué Ujú, versión de las Canon, pero es una Canon 5D, pero es 5D y utilizábamos ópticas mecánicas Nikon, Zeiss y otras, ujú, Aiwa y ujú, demás, ujú. pero eran ópticas mecánicas, era combinación porque el problema de utilizar ópticas electrónicas es que cuando la cámara está en stand-by, cierra el diafragma para que puedas tener mucha profundidad de campo en la visión Para y enfocar y luego todo eso. cuando Ajá. tomas la foto se va al diafragma Ajá, escogido. ajá. Y entonces, si tiras Ah, la internet. miles de fotografías, puede haber un problema Ah, claro. ah, Un problema mecánico. sí. Entonces utilizábamos ópticas mecánicas y con eso es mucho más fácil organizar todo. O sea, Claro. ópticas como estas. Ujú, ujú. Wow. Entonces el diafragma es mecánico Ujú. y le poníamos unos barriles para que pudiera haber motion control en el foco. En el foco. Entonces, son increíbles. Ok, y digamos, las 60 unidades estaban utilizando la misma cámara, pero cada una tenía algunos sets de ópticas diferentes. ¿Tú escogías las ópticas? Sí, teníamos un documento y en ese documento diseñábamos la secuencia. Y entonces estaba el animatic y por cada plano, uno como lighting cámara tenía la obligación y el derecho de escoger los lentes que ibas a utilizar. Wow. Entonces, primero los escogíamos y luego platicábamos con Frank, lo negociábamos y él decía, ¿sabes qué? Yo creo que este podría ser un 12 milímetros, por ejemplo. A mí Ujú, me tocó ujú. fotografiar toda la ballena y con la ballena teníamos que trabajar con lentes muy angulares para hacer la sensación de que el puppet se viera grande, Claro, eh, pero además de que se viera grande, que se viera con muchísima profundidad de campo, porque ni modo que estuvieras viendo un pinche pez gigantesco con profundidad de campo en los ojos y el resto claro, desenfocado. desenfocado. No te tragas el truco, ¿no? Wow. Entonces, sí había una pre-organización de qué lentes iban a estar
y que se necesitaba. Y el jefe de los asistentes de cámara, Gavin Brown, que era el líder de equipo, lo que hacía era revisar constantemente qué lentes estaban utilizando, cuando había una baja, ¿sabes? Y Ujú, si podíamos ujú. utilizar otro que no estuviera disponible o lo que Órale. fuera. Era un poco abierto, así es el cine, ¿no? Siempre hay la oportunidad de tomar una decisión y que pueda cambiar. Claro, claro. Wow, súper, súper. Muchísimas gracias por este paréntesis de este flashback al tema. No, Y hombre. una de las preguntas que hago a nuestros invitados es pues yo creo que aquí queda clarísimo, pero de todas maneras me gustaría preguntártela. A ti, Michelle, ¿te gusta ser estudiante? Oh, no, el internet otra vez. Repíteme la pregunta, Ah, se sí, trabó, sí. sí, justamente a mí también se me trabó. Y la pregunta es, pues, a ti, Michelle, ¿te gusta ser estudiante? Uy, sí, es lo que más me gusta. Me, me, todo el tiempo me gusta descubrir cosas porque me parece que descubrir cosas y entender una perspectiva nueva tiene la cualidad de la sorpresa y a mí me gustan mucho las sorpresas, Órale. ¿sabes? Creo que la vida tiene muchos regalos y comprender las razones de las cosas que pasan enfrente de nosotros es un lujo, ¿no? En este sentido, ojalá que la democracia fuera alcanzable para todos y que todos tuviéramos el derecho de poder aprender y poder estudiar eh, y poder alimentar la curiosidad que tenemos. Sí, yo, Wow. a mí me gusta aprender todo el tiempo, Eduardo, de la gente, de los Ujú. amigos, de los trabajos de los otros, de las intenciones que cada quien tuvo en su proyecto. O sea, por eso también aliento a mis alumnos a que hagan lo que quieran hacer ellos, ¿no? Porque eso habla más de ellos que del medio, ¿no? O sea, que ilumines una botella de cerveza Ujú, que ujú. desde los 70 se sigue viendo igual, no es reto, Claro. ¿no? Pero que me cuentes de tus fotografías porque perdiste al amor de tu vida, eso sí es un reto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me alientan mucho más. Wow. ¿No? Me El encanta, escuchar. Michelle, cómo acabas de unir estudiar con sorpresa. Y creo que si todos tuviéramos ese pensamiento y entendiéramos que estudiar se trata de descubrir de descubrir cosas y sorprendernos con todo ese descubrimiento, creo que para muchos que luego están negados sería mucho más fácil estudiar e incluso sería un aliciente para mantenerse todo el tiempo estudiando. Me encantó. Muchísimas gracias. Sí, sí, no, afortunados todos los estudiantes que tienen la oportunidad de estar en la escuela y compartir con maestros, porque acuérdense eh, que la brillantez de un alumno es el resultado de la brillantez de sus profesores. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aprovecharlos. Sí, justamente. Y otra preguntita es, ¿cuáles son algunas de las cosas de las que ahora sientas curiosidad y estés investigando? No tiene que ser El justamente color. de cine y foto, puede ser de lo que sea. El color y la dimensión gráfica. eh, Me sorprende mucho. Bueno, el mundo del color es como un poco la música también, ¿no? Claro. Y estoy practicando no solo la luz color, sino también la luz pigmento y hago experimentos todo el tiempo con acuarelas. Órale. Uso acuarela en tinta para hacer proporciones perfectas, ¿no? Ujú. Este es, por ejemplo, acuarela en tinta, Ok. ¿no? Entonces, lo que tienes pues tal cual como si fuera tinta blanca o tinta de colores, Ujú. utilizo los primarios y empiezo a hacer proporciones para descubrir cuáles son los tonos. Es más, si me das un segundo, Sí, claro que sí, claro que sí. unas pruebitas muy sencillitas. Pues Por cuánta ejemplo, generosidad de Michelle compartiéndonos. Órale. o sea, esto es increíble porque aquí, por ejemplo, empieza el azul. Ujú. Luego, cuando se toca con el amarillo, hace una progresión hermosísima de Sí. los miles de tonos que pueden haber del azul hacia los amarillos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en esta prueba, esta es muy bonita porque aquí tengo el azul, Ujú. ¿no? Que es el 500, tengo que quitarme los lentes aquí, el 506, que es este azul, Ujú. y acá tengo el violeta, que es el 588. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí pongo combinación de azul y violeta.
Sí. y luego pongo dos de violeta por una de azul, y luego vuelvo a los azules, pero por ejemplo este color que está increíble, que es como una especie de acero, y este Ajá, ajá. también es agregando a la misma combinación del violeta y el azul verde. Y entonces, por ejemplo, hago combinaciones para saber cómo son los contrastes entre los rojos, agregándole blanco para generar mucho más contraste con los otros tonos. Y eso Wow. lo que hago es, de repente llego a tonos súper bonitos y hago ejercicios como esto, ¿no? Un descubrimiento de tonos que son análogos entre colores, pues para hacer algunas cosas. O, por Claro. ejemplo, Ah, no sé, o exacto. sea, la saturación y gradación del color, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo pruebas y pruebas y pruebas para descubrir los efectos del color, saturaciones, gradaciones, un poco inspirado otra vez en Klee y no estoy pretendiendo ser Klee. Qué interesantísimo, Michelle. Definitivamente yo sé que está en tus planes guardar esos documentos, pero si en algún momento haces una subasta y los enmarcas, yo participaré para tener un Michelle original en mi casa. Están Alguna padrísimos. pruebita, muchas gracias. Exacto. Y por ejemplo, solo para cerrar, que es en este afán del estudio, Ujú. este es mi libreta que tiene que ver con el estudio del color, ¿no? Y el estudio del color, pues es también ir como haciendo capítulos de lo que uno va descubriendo del color. Y entonces va desde la explicación de cómo funciona, Ujú, ujú. de cuál es la rueda del color, cuáles son los sistemas de combinación, cuáles son los complementarios, qué tipos de Wow. sistemas hay, porque no solo existe el sistema primario de los colores en pigmentos, sino también existe el de la luz, cómo se comportan los complementarios de cada uno de los sistemas, cómo se combinan para generar colores brillantes. Y todo esto, Eduardo, todo esto es solamente resultado otra vez de la observación y la práctica, ¿no? Claro. ¿Cómo traduces unos con los otros? ¿Qué pruebas de colores necesito hacer? ¿Cómo se van representando? Es decir, creo que al final todo esto no es que sea un libro, sino son preguntas que me gusta hacerme y tratar de responderme. Wow, está increíble, pero Ahí estoy. te pido por favor que en algún momento eso lo conviertas en un libro y que podamos tener acceso a toda esa experimentación y a todo ese conocimiento que tú has ido generando, que está súper interesante. Y también algo que me recalca y me parece muy importante es que pues estás en donde estás, has hecho lo que has hecho, has tenido estas experiencias por no solamente por el desempeño profesional que tienes en el set, sino por todo lo que hay detrás. Toda la investigación, lo que haces en tu tiempo, que no es estar en un set, pues evidentemente te acerca cada vez a tener pues este nivel que nos acabas de compartir que me parece interesantísimo, Michelle. Es el espíritu renacentista. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en ese afán de la investigación y el aprendizaje, ¿no? Y de Claro. crear y de investigar, hacer cosas, construir, comprender la lógica de otros sistemas. Mira, uno de mis libros favoritos, ahorita que llevo a mis manos, es este que se llama La naturaleza de la luz y el color en exteriores. Ajá, en exteriores. ¡Wow! Y entonces, esta cochinada del libro lo que te explica son los fenómenos físicos de la luz, pero con reglitas y con matemáticas y con ciencia. Entonces ya sabes, la sombra. Ujú, Ah, la ujú. sombra se produce por bla, 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 y entonces puedes hacer esta aplicación y sumar aquí, y entonces hacer esta operación, y si sabes la distancia y la altura, entonces sabrás la densidad de la sombra. Y yo, oh, eso está padre, Está ¿sabes? padrísimo. Está padrísimo, pero hay que tener esa curiosidad y esas ganas de sorprenderse para poder adentrarse a ese tipo a este tipo de documentos y de información que muchos dirán, ay, qué flojera, perdóname. Qué chingón. Qué chingón, Sí, Michelle. hay cosas que entiendo, hay otras cosas que no. O sea, también estoy leyendo a Paul Klee con se llama Pedagogical Sketchbook, que explica toda la cuestión gráfica de su trabajo de arte. Wow. Y hay cosas que se entienden y hay cosas que no, Claro, ¿sabes? claro. Porque además los libros tienen esa belleza, esa virtud que te hablan al oído cuando tú estás preparado. Exactamente. Exactamente. Porque puedes volver en un momento en el futuro y realmente entenderlo. Que eso me pasó mucho cuando estaba en la SCAC, que tenía pues varios libros. Había un libro muy interesante que es de Daniel Samuelson, que es un Sí, libro de puras fórmulas y cosas así, que cuando lo vi dije, ¿qué es esto? O sea, no le entendía.
6 meses después, un año después, ahora que doy clases, ese libro me parece fantástico y muy interesante, pero en su momento no entendí absolutamente nada. No era para mí ese libro y no, no estaba en el momento adecuado. El manual técnico del cine se Sí, llama, o el justo. manual técnico de la cine, tu fotografía, no recuerdo. Sí, Es sí, un sí, libro. justo ese. Así, larguito, como gruesito, pero largo. Así es. Sí. Pues, Michelle, ya para ir cerrando y no robarte más tiempo, porque creo que nos hemos extendido un poquito e incluso nos acabas de regalar algo padrísimo, que es que atrás de tu ventana, bueno, a través de tu ventana, empezamos cuando había luz y ahorita ya vimos una progresión a ahorita que ya es de noche. Este, Algo que la verdad es que tú ya me respondiste esta pregunta por la forma en que diseñas y nombras tus talleres, pero me gustaría saber cuál podría ser tu taller ideal. ¿Cuál sería el nombre de tu taller, o incluso con el contenido, pero tu taller ideal que te gustaría que existiera o que ya existe y tú dices, este es el mejor del mundo para mí? Si yo creara uno, Ujú. me gustaría hacer un taller de muchas horas, 64 horas, y que se llamara el ABC de la luz y el color. Órale, me encanta. Es así todo lo que hay que saber para poder utilizarla de manera creativa. Súper chido. Pues, Digo, a ver, estaríamos a tomar de bala a un lado, pero bueno. no, pero ya su Bueno, legado. eso te hace chinga. Su legado continúa contigo, conmigo, con todos los que tomamos clase con él y que de alguna forma estamos también retribuyendo y entregando a los estudiantes esto que es la fotografía. Así que pues nada, por ahí continúa, ¿no? El legado de Tomás. Y pues la verdad, Michelle, me encantaría que en algún momento, a corto, a mediano plazo, ese taller exista, ese taller abra esta puerta a que las personas, a los profesionales que quieren especializarse, comprender, trabajar con la luz y con el color de la forma en que tú lo haces, que nos acabas de dar una pincelada, una lucecita de lo que tú trabajas y cómo lo trabajas, y que la verdad, pues es fascinante. Entonces, recomendadísimo el seguirte, el buscarte, el seguir tu trabajo, los próximos trabajos que hagas, analizar obviamente las escenas de Pinocho que nos acabas de decir, y obviamente aprovechar cualquier oportunidad que haya de escucharte, de hablar contigo o de tomar un taller para poder hacerte todas las preguntas que se puedan y hacer todos los experimentos posibles. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Michelle, Qué por todo. generosas palabras, querido Eduardo. Con muchísimo gusto y agradecerte una vez más este contacto que me permitiste tener contigo desde hace 12 años a través del Facebook sin conocernos y con toda la generosidad de hablar conmigo, de compartirme, de preguntarme cómo estaba la SCAC, de mandarle saludos a Pladeval, de seguir en contacto y que en el momento en el que te escribí de quiero platicar contigo en este proyecto que estamos haciendo, que es el podcast, no dudaste un segundo para decirme sí y no me mandaste lejos. Me dijiste, ya, ¿cuándo? La próxima semana, hagámoslo. Te lo agradezco muchísimo, Michelle. Un placer, un placer. Creo que una de las cosas que hay que hacer en esta vida es también ser puente o tender esos puentes para hacer fácil el camino de los que vienen detrás de nosotros. A mí me tocó una generación en que muchos de los puentes los destruían para que nos costara más trabajo Claro, llegar al otro lado y me parece que eso es inútil porque si mejoro yo y yo puedo ser el camino para compartir eso, no solo mejoro yo, mejora alguien más, pero sobre todo quien mejora es la fotografía, claro, ¿no? Y creo totalmente. que, creo que las personas que hacemos fotografía le debemos muchísimo porque nos ha sanado, porque nos ha dado eh, muchas manos para sostenernos de un medio maravilloso. Entonces, si yo puedo retribuir lo que me ha regalado la foto, con muchísimo gusto lo voy a regresar. Genial, Michelle. ¿De qué manera te pueden encontrar en redes sociales? ¿Estás en Facebook? ¿Estás en Instagram? Sí, estoy en Instagram, en Facebook, Twitter, que es el que menos uso, pero ahí estoy también Ok. como Michelle Amado. En los tres. Así, en los tres. Incluso creo que tengo LinkedIn, tengo todas esas cosas que me obligan a tener. Pero Michelle Ujú. Amado, y igual mi correo electrónico, Michelle Amado, si alguien quiere comunicarse Órale. para cualquier duda de fotografía o algo en lo que pueda ayudar, siéntanse en la confianza de escribirme en michelleamado@gmail.com. Wow, bueno, regalazo que nos acabas de hacer, Michelle, además de esos tips y cuestiones que hiciste en Pinocho. Y yo, pues, te haré llegar
Este es un parchecito, no sé si lo alcanzas a ver por la compu. Sí. Qué lindo. Es un parchecito de Estudio Cine, te lo voy a mandar por correo, ya en privado te pediré tu dirección para que te llegue en un par de semanas por correo postal. Y es un detallito que le estamos dando a todos nuestros invitados, es la primera vez que lo hacemos en vivo, antes se los daba por fuera. Y nada, queremos que tengan una parte de nosotros en esta búsqueda que tenemos en este podcast de aprender de las personas, de cómo se puede estudiar cine, cómo se puede aprender cine y cuáles son los medios y cuáles son también todas las diferentes posibilidades de aprender y estudiar cine. Entonces, pues nada, Michelle, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por tomarse el extendido que nos llevamos ahora con esta charla. Exacto, Michelle. Se nos volvió a congelar ahorita un poquito, de hecho, pero sí te escuché. Ahora ahí ya estamos otra vez reconectados. Sí. Que muchas gracias a ustedes por este tiempo, que además se nos extendió un montón, y un saludo afectuoso a todas las personas que te escuchan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Pues, Michelle, nos despedimos y pues síganos en las redes sociales, suscríbanse al canal y pues nada, que sigan los proyectos, que siga el cine y que siga la luz y el color. Hasta pronto, gracias. Gracias, Michelle. Hasta luego. Muchas gracias a Domingo en los controles y a Bus Films por el espacio. Nos vemos.